la parte de teoría del BIM y los conceptos hay que dominarlos, efectivamente, porque todas las licitaciones están redactadas en esos términos, pero cuando ya llevas unos años trabajando con esto, lo entiendes y entiendes la importancia, pero cuando se inicia uno en el BIM es un poco duro. Por orientarme yo, ¿cuántos tenéis experiencia en BIM aquí? ¿Qué software utilizáis para trabajar? Pero eso no es muy de ingeniería civil, ¿no? Eso es más de arquitectura. Vale. Bueno, ¿los demás? ¿Habéis hecho algo con metodología BIM? No. Bueno, yo entiendo, eso tenéis que preguntarle a Rafa, aunque yo soy arquitecto, yo llevo trabajando en BIM 15 años y supongo que me ha seleccionado por que en los últimos 3 años he tenido la suerte de ser ponente en el principal congreso de investigación sobre BIM que hay en España, que es el UBIM en Valencia. También soy asesor BIM en materia BIM del Colegio de Arquitectos de Murcia y soy uno de los 2 asesores que tiene el Consejo Superior de Arquitectos de Colegio de Arquitectos de España en Madrid, en materia BIM. Y bueno, sobre todo me dedico últimamente al desarrollo de software para BIM. También hemos dado la formación en BIM que ha recibido la región de Murcia, la comunidad autónoma, la hemos dado mi equipo y yo, y también en algunos ayuntamientos, en el Ayuntamiento de Murcia sobre todo, pues la hemos dado nosotros. Supongo que ese cúmulo de circunstancias le ha hecho pensar a Rafa que yo podía estar indicado para contaros a vosotros esto, teniendo en cuenta que desconozco completamente vuestro sector. Aunque esto ha sido pura casualidad, con la aplicación de la subvención que el Ministerio de Fomento, bueno, ahora han cambiado a ese nombre tan raro, tan largo, ha dado este año al Consejo Superior, se han unido, todos los colegios de arquitectos del norte de España se han unido y han hecho un proyecto que yo llevaba tiempo queriendo hacer y no encontraba la manera, y hemos digitalizado con eso un activo magnífico, que es la subestación de la presa del embalse de Belesar, en Chantada, en Lugo. Es un proyecto que nos ha llevado un equipo de arquitectos gallegos, arquitectos y arquitectos técnicos gallegos y de Murcia, un par de semanas, y le pregunté a Rafa si yo solo tenía que contar esto o alguna experiencia que pudiera estar relacionada, y me dijo que estaría bien contaros lo de la presa. Entonces, bueno, pues al final de la teoría pues os intentaré explicar una experiencia muy reciente, acabó el viernes, de cómo se aplican estos mismos conceptos a un proyecto de verdad, a un proyecto real, que es la digitalización de una presa, un embalse y todo, donde hemos manejado Revit, Archicad, Allplan, Edificius, hemos manejado Point Cloud, hemos manejado Meshroom, hemos manejado BIM Collab, software en general, software de manejo FC, Navisworks para coordinación, hemos manejado Rhino, Grasshopper, hemos programado en Visual Studio, en Dynamo, también hemos trabajado con VCarve y Slicer for Fusion para hacer modelos de fabricación digital. Es decir, hemos tocado mucho software y todo eso se va a poner a disposición. En principio me consta que solo para los arquitectos del norte de España, pero se piensa elevar al Consejo Superior para abrirlo no a los arquitectos de España, sino a todos los técnicos, porque una de las cosas que se han dicho en la presentación es totalmente cierta. Esto del BIM es transversal. Aquí entramos todos, queramos o no, y además para trabajar juntos. Yo además eso de las peleas entre profesiones lo tengo superado porque uno de mis hermanos es arquitecto técnico con el que trabajo y el otro es ingeniero. Entonces, bueno, pues llevamos años trabajando juntos sin ningún tipo de problema. Bueno, básicamente aquí lo que hacen en la ponencia es hacer una introducción de qué pretenden conseguir, y es, pues con esta guía se han dado cuenta de que el nivel de madurez es muy heterogéneo y la primera inversión que se os asigna a vosotros es redactar algún documento que explique las bases o los conceptos básicos del BIM, que es esta guía. Bueno, no lo voy a escribir para ir un poquito más... Uy, creo que no, ¿dónde está? Bueno, esta es la estructura que tiene la guía. Primero hacen un... Creo que si me quito esto... Perdona. Me parece que va a ser mejor si uso el micrófono. ¿Este botón está encendido? ¿Me escucháis? Sí. Mejor así, y así no roza con la camisa. Bueno, hay una primera parte de diagnóstico del estado actual que me parece acertada.
Hablar del marco normativo Standardized BIM. Esto fue un tema muy importante que estuvimos explicando en la comunidad autónoma para sacar unas conclusiones muy sencillitas. Luego, este punto yo creo que ha quedado un poco difuso. Se lo he dicho a Rafa que lo tienen que mejorar la redacción porque no acabo de entender dónde quieren llegar, pero es importante hablar de estrategia. Luego hablar de fases BIM, contrato público. Aquí está liado. El concepto español lo hemos retomado en Sudamérica y está al revés. Los países anglosajones lo llaman de otra manera. Pero bueno, es importante hablar de cómo debe licitarse. Os puedo hablar de la experiencia del proyecto piloto BIM que se ha hecho en la región de Murcia, que lo hemos hecho nosotros. Es el centro de salud de Algezares, que se ha licitado la obra hace muy poquito. Necesidades y requisitos BIM. Se nota que el que lo ha redactado sabe, este está bien redactado y este es muy importante porque es la manera de traducir operativamente lo que el cliente desea a lo que el técnico entiende. Bueno, planificación de la información, producción colaborativa, esto es muy importante. Esta parte de producción colaborativa y CDE es el núcleo del trabajo colaborativo entre profesionales del mismo equipo y entre equipos diferentes de profesionales. Es muy importante para poder ensamblar las piezas y es quizá la parte más atractiva de lo que os he comentado de la empresa de Belesar. Luego hay que definir cuáles son los entregables y los formatos. Este documento con acierto habla de diferentes formatos, los toca un poquito por encima. Y luego habla de un análisis de caso real. Esto me lo he cepillado porque tenéis la guía entera y voy a hablar de un caso real que terminamos el viernes. Bueno, estos son los autores que han participado en la redacción. Yo conozco a Pilar, conozco a Norena, a Óscar. A Sergio lo conozco de vista un poco, a Rafa, que es quien me ha llamado a mí, y bueno, y a Jorge Torrico lo conozco un poco a los demás, ¿no? O sea, yo realmente no intervengo, solo voy a contaros lo que yo sé de esta guía y puede no ser acertado, puedo desajustarme de la intención que tenían los autores de la guía. Pero como en muy poquito tiempo han tenido que exponer este trabajo en toda la comunidad autónoma, en todas las comunidades autónomas y provincias, pues han pedido ayuda a gente que conocían los autores de otras comunidades y a mí pues me han llamado por la región de Murcia. Pero insisto que a lo mejor hubiera sido más razonable que alguno de vosotros que está colegiado aquí hubiera hecho la explicación. Bueno, la clave del BIM está aquí. Si yo cuando explico esto lo hago con otra gráfica más antigua, arranca en la Revolución Industrial. Si uno analiza, esto viene de Estados Unidos, y si uno analiza las diferentes industrias de Estados Unidos de la Revolución Industrial, todas las industrias han ido creciendo exponencialmente, bueno, de manera asintótica hacia la actualidad, o sea, la curva de rendimiento, de evolución, de mejora técnica siempre es espectacular, excepto la construcción, que iba plana hasta que empezó a bajar. Y hacia el año 2000 más o menos, pues empieza a plantearse los americanos de qué manera podían incorporar los procesos industriales al sector de la construcción, entendido como una industria, porque en el fondo el sector de la construcción es también una industria. Y básicamente el BIM va de eso, de transportar los criterios y los procedimientos industriales al sector de la construcción, que ha sido desastroso. En España, peor todavía, porque nuestra manera de producir, destrozando lo anterior, a lo mejor en ingeniería no, pero en arquitectura, primero construimos y luego lo tiramos para volverlo a construir. Esto de las rozas y tal está súper atrasado. Pero el BIM, en el fondo, no dejaba de ser el intento de intentar transportar al sector de la construcción todos los procedimientos, mecanismos, flujos que se utilizaban con mucho éxito en el resto de industrias, con la idea de incrementar la productividad y eliminar los trabajos duplicados, los errores o los excesos de trabajo y de sobrecostes, sobre todo por errores, que en el sector de la construcción es tremendamente frecuente. Entonces, una de las claves de esto del BIM es dominar una serie de conceptos que son comunes. ¿Qué es el BIM? ¿Qué es la metodología BIM? Que efectivamente, como han dicho, no es un programa, es más una metodología de trabajo. A mí me gusta a este respecto mucho la definición que hizo un arquitecto catalán, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero bueno, está por ahí. Usos del BIM es un tema muy importante porque esta es la manera de traducir operativamente los Employers Information Requirements, los requisitos de información del cliente, traducirlo operativamente en objetivos y de estos objetivos pasarlos a uso. Es al final leer un documento de unas 14 páginas de una universidad de Pensilvania que está muy bien,
Luego es hablar de niveles de desarrollo. El LOD, son las siglas en inglés de Level of Development, viene de una traducción del antiguo Instituto Americano de Arquitectura, el AIA, que lo llamaba Level of Detail cuando se refería a dibujos en CAD, y que el BIM Forum, que es el equivalente al Building Smart americano, pues al final simplemente lo tradujo, lo llevó más allá con la misma nomenclatura para no liar a la gente y lo rebautizó como nivel de desarrollo, pero tiene un paralelismo innegable. Luego toca hablar de dimensiones del BIM. Este es el tema que me tocó a mí desarrollar el año pasado con la subvención del Ministerio, que era de Fomento en aquel momento, para el Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos. Esto es un invento absurdo, porque en el fondo no deja de ser una reclasificación de los tipos de propiedades o atributos que tienen los objetos. Esto, que es como lo de la ley del menor, que uno cuando se la cree y la aplica es cuando entiende por qué está redactada así. Cuando uno se dedica solamente al modelado, el BES dice, qué coñazo, voy a escribir yo un documento de 40 páginas para que nadie se lea y tal, y efectivamente, hasta que al final te pones a trabajar en equipo, especialmente cuando el equipo no está localizado, concentrado en la misma ubicación física y tienen que compartir tienen que compartir el trabajo o un lote o una parte del trabajo, y la única manera de que todo el mundo hable el mismo lenguaje es escribirlo en un documento, que es, además yo tampoco me gusta escribirlo así, es el plan de ejecución BIM de proyecto. Vosotros a lo mejor sí, porque intervenís en más fases, pero yo suelo intervenir en la fase de proyecto y se llama plan de ejecución BIM de proyecto, BIM Project Execution Plan. Y luego está el CDE, esto es importantísimo. Aquí os puedo decir lo que va a ocurrir con la comunidad autónoma, porque en el proyecto piloto que hemos desarrollado nosotros hemos estado experimentando los diferentes tipos de CDE con que se podían hacer, y al final el que hemos implementado como ejemplo es, yo creo que el que finalmente se va a aplicar aquí en la comunidad autónoma. Os explicaré luego cuando hablemos de los IFC cómo se va a hacer, pero básicamente esto es la clave de poder trabajar con la administración pública, ¿vale? Y luego los roles BIM, esto es un documento infumable de 80 páginas que redactaron sobre la manera de transponer todos los roles de todos los agentes que intervienen en Estados Unidos al mercado español, y no acaba de casar bien, porque aquí trabajamos de otra manera. Entonces, esto, para empezar, choca frontalmente con la Ley de Ordenación de la Edificación. Entonces, hay una traducción de un documento que hizo la Comisión SBIN que ni siquiera está resuelto su encaje en el ordenamiento jurídico español. Pero bueno, hay que hablar de ello y tenéis que entender de qué va, porque en el fondo todo el mundo habla estos términos. En el BIM me refiero. En la parte de diagnóstico, pues han querido hacer un pequeño resumen de cuál es la situación a nivel nacional, europeo e internacional. Esto empieza en Estados Unidos y fue en el año 2007, aunque no esté aquí, que la General Service Administration, la Administración General de Servicios de los Estados Unidos, exige el uso del BIM, ¿vale? 2007, ¿vale? Aunque realmente, si el BIM se remonta al año, no sé si era el 70 y muchos, por Charles Eastman, que fue un visionario en esto del BIM. Bueno, luego se redactan muchos documentos, bueno, los documentos principales vienen de Estados Unidos. La guía del plan de ejecución BIM es un documento que redacta un estudiante de la Universidad de Pensilvania, que es una guía para la redacción del plan de ejecución BIM, es cuando por primera vez aparece la palabra plan de ejecución BIM. También la definición de LODS es un documento que redactó el BIM Forum, que es el Building Smart americano, y también el formato COBIE para operación y mantenimiento es un invento de los americanos, ¿vale? En Latinoamérica también hay una implantación del BIM tremenda. Chile es pionero y tiene mandato BIM entendido como obligatoriedad para este año 2020. También México, Argentina, Perú tienen estrategias BIM y hay incluso una red BIM de gobiernos. En fin, sí que nos llevan los países sudamericanos ventajas a los españoles en esto del BIM. Nosotros estamos en la Unión Europea, que llevamos retraso respecto al BIM a nivel mundial, pero hay ciertos países de la Unión Europea que sí que han sido pioneros y llevan unas ventajas tremendas. Obviamente el Reino Unido es el primer país que llama la atención, aunque no fue tampoco el primero. Los países nórdicos llevan más tiempo incluso que el Reino Unido y además tienen, esto lo entendieron desde el principio, esto abarca todos los estamentos de la sociedad. Tramitar un proyecto allí o darlo de alta catastralmente, todo está con BIM. Cuando yo no trabajo allí, pero tengo compañeros que trabajan allí y la manera en la que lo enfocan es magnífica en el sentido de la automatización y la manera en que evitan trabajos duplicados. También hay, bueno, en Reino Unido el mandato BIM es de 2016. Esto se lo tomaron en serio.
Cuando dijeron el BIM es interesante, a las administraciones públicas nos interesan, vamos a ahorrar costes y con esos costes que ahorramos o podemos construir más o podemos mantener mejor, lo hicieron a base de pasta y pusieron un montón de pasta sobre la mesa para asegurarse de que esto era un éxito y lo han conseguido. En España la inversión ha sido anecdótica. Creo que el primer año se asignó por parte del Ministerio de Fomento a INECO 400.000 euros, que es una broma para el objetivo que se les planteaba. Se renovó el segundo año y luego al final no acabó de casar bien. Sí que es cierto que han producido una gran cantidad de documentos, pero la calidad de esos documentos es muy dispar. Hay algunos que están bastante bien, otros que no están mal y otros que no se salvan. Pero la parte buena es que el Gobierno por fin tomó cartas en el asunto y aunque tarde, en comparación con el sector privado, por lo menos parece que se lo está tomando en serio. Me gustaría ver qué empieza a salir de esa comisión interministerial que se formalizó a finales del 2018, en sustitución un poquito de la comisión SBIM, y que, bueno, pues todavía no tenemos datos. Pero la parte buena es que sí, que el Gobierno de España está implicado, aunque no al nivel al que a algunos de nosotros nos gustaría, con fondos y con adopción o con implementación de un plan ambicioso, pero es cierto que está en ello. Bueno, y tenemos el EU Vintage Group, del que España también forma parte. Ahí creo que nos representa Jorge Torrico, que es, bueno, un comité europeo que redacta documentos BIM. A pesar de que, bueno, la Unión Europea no ha sido líder en esto del BIM y España no es de los países que más despunta en el tema de la aplicación del BIM, sí que hay indicadores en España que hacen ver que el BIM tiene una adopción creciente y además exponencial. En cuanto a lo que son licitaciones públicas con requisitos BIM, en esta misma guía los autores han decidido incorporar algunos documentos para daros algunos números de cómo va la evolución del BIM en España. Sí que es cierto que hay algunas normas y guías BIM. Bueno, es mentira, no hay ninguna norma, hay guías BIM, que además son sobre todo traducciones de las COBIE finlandesas. Pero sí que últimamente, por la Comisión SBIM, en el último año, lanzaron algunos documentos interesantes que se pueden entender como guías. Pero normas, no hay normas, entendido como de obligado cumplimiento. O que nos tabulen o nos redacten la manera en la que tenemos que trabajar en BIM. De hecho, la única norma es las normas europeas que se acaban de redactar, bueno, hace unos meses, y que también están recogidas en este documento. La oferta formativa BIM se ha disparado, hay formación BIM, vamos, de todos los ámbitos. En la región de Murcia fuimos pioneros, nosotros llevamos dando formación BIM en la región de Murcia desde el año 2012. Las ofertas de empleo BIM, si termináis la carrera ahora y no sabéis BIM, no encontráis trabajo, es así de sencillo. Luego sí, esto es un indicador magnífico para ver que el BIM es una realidad, no el futuro, es efectivamente el presente, como se ha dicho. Y bueno, en cuanto a congresos y publicaciones de referencia, no sé si os suena el Congreso EUBIM, que es el principal congreso de investigación y desarrollo científico que hay en BIM en España, en la referencia, aunque también tenemos el Congreso del BIM Valladolid, y bueno, las dos ferias de la construcción que van acompañados de pequeños expositores BIM en Madrid y Cataluña. Y bueno, algunas empresas públicas de primer orden pues ya están implementando el BIM en sus flujos y en sus procesos, como Adif, AENA, Correos, bueno, sobre todo son administraciones públicas de Cataluña que nos llevan la delantera al resto de españoles. Los autores de esta guía han decidido que era interesante recoger algunos números de cuál es la adopción. Y entonces han puesto aquí, en esta línea, lo que es edificación, no sé si lo leéis allí, se ve que estos no saben lo de la regla del 10-20-30 de Kawasaki, son 10 diapositivas, 20 minutos, letra de 30 puntos, y no hay manera de leerlo a partir de la tercera fila. Pero bueno, aquí pone edificación. 2017, 93 millones de euros, 2018, 154 millones de euros, 2019, 227. En total se han licitado 474 millones de euros en el sector de la edificación con requisitos BIM. Y en cuanto a las infraestructuras, empezó mucho más tímidamente, con 13 millones en 2017, 62, 112 hasta llegar a 187. En total han sido hasta la fecha, hasta 2019, que es donde tenemos datos, 661 millones de euros de licitaciones con requisitos BIM. Bueno, es un comienzo que no está mal. Y en cuanto al tipo de infraestructura, o sea, estos 187 millones divididos, esto lo ha redactado Building Smart, Spanish Chapter, la división española de la Building Smart, pues casi todos se van a carretera, casi la mitad, 44%, infraestructura ferroviaria, 24%, y luego la hidráulica.
Tiene sentido porque estas obras, a poco que hagan una, los costes son enormes. Así que, bueno, por otra parte, este gráfico tampoco es especialmente ilustrativo de cómo se distribuye por sectores, porque, claro, cualquiera de estas obras, una de ellas se come 10 o 20 de las otras. Pero, bueno, aquí tenéis una manera de dividir en vuestro sector la aplicación del BIM. Y por comunidades autónomas, esta es la parte de edificación. Hay una mancha blanca aquí en Castilla-La Mancha, que no tiene nada, no tiene datos. Murcia tenemos unos poquitos, yo creo que es el proyecto piloto que hicimos, el centro de salud, y aquí, pues en infraestructura, pues sí hay algo, pero bueno, tenéis algunos datos de referencia, esto se está moviendo, ¿vale? De hecho, el BIM no es una cosa que se aprenda en 2 meses y en 3 meses, se tardan años en aprender a desarrollarlo bien, es una cosa que requiere mucha inversión en formación. Bueno, en cuanto al marco normativo BIM, como aparecían en los cuadros anteriores, Inglaterra, Alemania tienen mandatos BIM, otros países de nuestro entorno. ¿Y cuál es la situación de España? ¿Dónde estamos? Bueno, pues en España hay de aplicación la Directiva Europea 24/2014, contratación pública, que obviamente por ser una directiva europea es de obligatorio cumplimiento en todos los países miembros, y la Ley de Contratos del Sector Público del 2017. La Ley 9/2017 es el único documento que habla de BIM en España. Este documento dice en su artículo 6, de nuevo lo de los 30 puntos no es por nada, es que si no atrás no lo leéis. Para contratos públicos de obras, de concesión de obras, de servicios y concursos de proyectos, y en contratos mixtos que combinen elementos de los mismos, los órganos de contratación podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, tales como herramientas de modelado digital de la información de la construcción, BIM, o herramientas similares. En esos casos ofrecerán medios de acceso alternativos según lo dispuesto en el apartado 7 de la presente disposición adicional hasta el momento en que dichas herramientas estén generalmente disponibles para los operadores económicos. Es decir, que permite y promueve la aplicación del BIM, pero no obliga, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es cierto que en obras, esto era para el sector de la edificación hasta el 2018, creo que era, y no sé si era en junio del 2019, en obras de infraestructuras que superaran, no me acuerdo qué cantidad de millones de euros de presupuesto, también iban a obligar a hacerlo. Pero claro, como es un tema que yo desconozco porque me dedico a la arquitectura, pues no tengo ese dato ahora mismo en la cabeza. También es cierto que aunque hay, pues eso, una norma, una ley de rango nacional que nos afecta a todos, algunas comunidades autónomas han echado delante a las demás, se han creído esto del BIM más que los demás y han apostado por ello. El Gobierno de Cataluña es el principal ejemplo y tiene un acuerdo que dice que la metodología de trabajo Building Information Modeling, BIM, se debe aplicar de forma obligatoria a todos los contratos de obra civil y de edificación, de concesión de obras y de concursos de proyectos que tengan un valor estimado igual o superior al establecido por los contratos sujetos a regulación armonizada. Y esto es de 11 de junio de 2019. Es decir, que a nivel autonómico, una comunidad autónoma, en el ámbito de sus competencias, ha decidido ir más allá con la aplicación del BIM. Este es el camino que van a seguir todas las administraciones regionales si es que la Administración General del Estado no toma la iniciativa. Lo que ocurre es que, como ya tenemos directivas europeas que lo han redactado, entiendo yo que va a ser el Estado quien acabe redactando estas leyes y, bueno, va a estar muy en sintonía con lo que ya ha hecho Cataluña y, por tanto, no habrá mayores problemas. Pero, bueno, es de agradecer que una comunidad autónoma se tome tan en serio esto del BIM. De hecho, hay gente muy válida en Cataluña. Bueno, en cuanto a esas normas europeas a las que me refería, que bueno, no lo he dicho yo, lo dicen aquí los autores de la guía, tenemos la UNE en ISO 19650 de 2019, que es un conjunto de normas que definen la producción, uso, gestión de la información en proyectos y activos. Básicamente, lo que hacen es, bueno, pues el proceso por el que pasa un activo, pues sería la evaluación de las necesidades, esto lo hace la Administración Pública, luego pide las ofertas y se presentan estas ofertas, esta sería la etapa de licitación. De esas ofertas luego se pasa a la contratación y luego se movilizan los medios necesarios para poder comenzar el desarrollo de esa contratación, que sería la etapa de planificación de la información. Por último, se realiza lo que se llama la producción colaborativa de la información, es decir, los diferentes equipos que se ensamblan en
en el equipo redactor, la administración pública y la empresa constructora tienen que producir la información de manera colaborativa. Esto no es que un técnico hace el proyecto, la constructora hace lo suyo, no, es un ensamblaje de información donde todos aportan algo a la cadena de valor. De hecho, de lo que se trata es de evitar los picos, los saltos que hay en la transmisión de información al siguiente proceso. Y por último, se entrega el modelo de información. Esta fase es la etapa de producción de la información. En metodología Lean, que de eso vosotros entendéis más que los arquitectos, todo este proceso retroalimenta el primero para mejorar el siguiente proyecto. La última fase, la última etapa de la fase es el fin de la etapa de desarrollo, ¿vale? Bueno, esto, dicho así, equivale a esto. Se trata de establecer los requisitos de información que la administración pública, el cliente, nuestro cliente, necesita. A partir de ahí se redacta un plan de ejecución BIM que recoge las necesidades de nuestro cliente y se traducen operativamente en lo que se denominan usos BIM. A partir de ahí se redacta un modelo de información del activo, que obviamente necesita de un entorno común de datos o CDE, que son las siglas de Common Data Environment. También tenemos otra guía europea, la 16.739 de 2016, que habla sobre el formato IFC. IFC son las siglas de Industry Foundation Classes. Traducido al español son clases base de la industria. El tema de, ¿sabéis alguno de programación? ¿Programación orientada a objetos? No. Bueno, digamos que la clase se llama clase a la, digamos, al objeto más individualizado, más pequeño que se puede producir, que es capaz de contener información y que tiene su símil con la realidad. Es como los coches, hay coches de un montón de tipos, pero el objeto coche o la clase coche representa un montón de propiedades comunes a todos ellos. En programación orientada a objetos, la clase es, digamos, que el objeto que es capaz de contener un mismo tipo de información. Y llamaron con esas siglas porque, a diferencia de lo que ocurrió con el CAD en los años 70, la industria aquí sí que se dio cuenta que era muy importante contar con un formato de intercambio abierto, a diferencia de lo que ocurría con el formato CAD, donde Autodesk con su formato WG se llevó el gato al agua y todo el mundo le paga royalties a Autodesk por este motivo. Entonces sí que decidieron crear todos los desarrollos de software al unísono en una primera instancia, pues una estructura de clases, de objetos, para poder intercambiar información entre las diferentes plataformas de software y que este fuera abierto, que es el que piden sobre todo las administraciones públicas. Bueno, pues el IFC es un esquema de información estructurada de elementos con sus propiedades y relaciones que permite crear un repositorio de información que puede ser intercambiado para un uso determinado. Podéis imaginarlo como han puesto aquí, como un archivador, donde un cajón podría ser la información arquitectónica, otro la información de la estructural, otro la de instalación eléctrica, y luego pues cada cajón, por ejemplo el de arquitectura, podría tener la puerta, la geometría de la puerta, los datos o atributos o propiedades de la puerta, etcétera, ¿vale? El formato en el que os van a pedir las administraciones públicas los proyectos es en el formato IFC. Y ahora, dicho esto, y además el formato nativo. De esa es la conclusión que hemos sacado de la experiencia piloto en la comunidad autónoma, no sé, las obras públicas, pero en la de edificación siempre hay reformas. Y si tienen que remodelar todo lo que se ha modelado, porque el IFC no es operativo para trabajar en la fase de modelado, es solo para consultar la información, al final el formato nativo también les viene bien. Entonces, lo que seguramente va a hacer la región de Murcia, como el resto de comunidades autónomas, es pediros los dos. Os dejará elegir qué formato nativo queréis usar, y os lo pedirá junto con el formato IFC, que sí os exigirá el modelo exacto o el formato exacto con la información exacta que requiera. Os va a pedir los dos. Este sería un ejemplo de IFC, creo que es una estación de metro. Bueno, pues favorece la colaboración entre agentes y la perdurabilidad de la información. Bueno, esto es cierto, totalmente cierto, y falso a la vez. Es cierto porque favorece la colaboración entre agentes. Acabamos de terminar lo de la presa de Belesar y bueno, hemos trabajado con Archicad, con Allplan, con Edificius, con Revit, con Rhino. Bueno, nos dijo Rafa que por qué no habíamos usado Infraworks. Es que, bueno, nuestro objetivo era el edificio pequeñito de la subestación, no la presa. Pero bueno, se podía haber metido también Infraworks. Bendita la hora en la que decidieron tomar la delantera los fabricantes de software y redactarnos un documento o un formato que se pueden interpretar entre todos. La parte mala es que es tediosísimo
y genera un montón de problemas. Es terrible trabajar la interoperabilidad con el formato IFC, genera muchos quebradores de cabeza y hay que planificar o dedicar un montón de tiempos a la correcta interoperabilidad porque al final se lleva más tiempo de la cuenta. Ahora, una vez que ya se tiene asumido y se resuelve, es una gozada trabajar con modelos federados en formato IFC, por ejemplo con BIM, con lo que nosotros funciona muy bien. Pero lo mejor que tiene el IFC es la segunda parte, perdurabilidad. Si trabajáis con Revit, que habéis dicho que trabajáis con Revit, que es de Autodesk. Revit es un software de modelado BIM de Autodesk. Autodesk aprendió, vamos, a las mil maravillas, todos los errores que no tenía que cometer con Revit y que sí que había cometido con AutoCAD. Y es eso de guardar cómo, ¿sabéis? No, bueno, yo creo que nadie se puede imaginar la cantidad de millones que perdieron por implementar lo de guardar cómo. Y lo aprendieron también que Revit no tiene un botón guardar cómo. Todo el mundo a la última versión, todo el mundo paga el software y nadie se libra. Y claro, bueno, en la medida en la que el software lo alquilas, pues no pasa nada, todos los años tiene la última versión. El problema es que pasar de una versión a la siguiente, o 2 versiones hacia adelante, o 3 versiones hacia adelante, funciona. Cuando tienes un proyecto del 2007 o del 2004 y lo quieres actualizar, bueno, cruzad los dedos para que funcione. Revit no siempre lo actualiza bien. Y el formato IFC es una garantía de ello. Por eso las administraciones públicas os van a pedir el IFC, porque es la garantía que tienen de poder conservar la información de manera perdurable. Incluso en el formato 2x3 de IFC, que es un formato súper obsoleto y que siguen usando en todo el planeta todavía. Incluso por encima del IFC 4, en el que solo Archicad ha conseguido pasar la certificación. Pero bueno, es un formato, la verdad es que un poco coñazo, pero tremendamente útil. Bueno, aparte de las guías europeas y de la ley que hemos dicho de contratos del sector público, pues tenemos algunos documentos que ha redactado la antigua comisión SBIM que no están mal. Este documento, la guía para la elaboración del plan de ejecución BIM, este está muy bien. Este además, yo lo uso para redactarlo. Lo de la presa lo he hecho con plantilla Este que lo hizo Miguel Morea, cuando le pregunté si se sentía orgulloso, me dijo que bueno, es que era un equipo muy grande. Y esto, bueno, este no me lo he leído. Pero bueno, tiene algunos documentos, unos interesantes, otros menos, y tiene una cosa muy buena, la comisión SBIM, que era el observatorio BIM, que hacían un seguimiento de todas las ofertas de licitación con datos de las cuantías, ordenado por sector, está bien. La verdad es que os recomiendo que echéis un vistazo a la página de SBIM. Bueno, en cuanto a la estrategia para la implantación del BIM, pues al final hay siempre una fase de inicio, donde hay que analizar la empresa o la administración pública que va a implementar el BIM. Aquí, por ejemplo, en la región de Murcia hay una comisión BIM que está pues Elisa, Javier Meca, está Marcial, que son los que están planificando las necesidades de las administraciones públicas o de todas las consejerías que tiene la región para ver qué les interesa a ellos del BIM. Por eso lo de la experiencia piloto. Luego hay una fase de planificación de la implantación y una posterior fase de seguimiento. Y por último, una fase de cierre donde lo que habrá que hacer, entiendo yo, porque aquí esto no me lo han aclarado los redactores de la guía, es contrastar si todo lo que se esperaba conseguir de ese proceso de implantación ha superado las expectativas, no ha llegado, es decir, metodología Lean, intentar ver cómo de exitoso ha sido la implantación respecto de la planificación inicial. La parte principal, yo no me dedico a implantaciones en empresas públicas, lo hago en empresas privadas, aunque sí que nos dedicamos a la formación para las administraciones públicas, pero en las empresas privadas solo tienes que enseñar a los jefes esto. Y entonces dicen, joder, es verdad, perdemos mucho dinero por esto. Y el BIM en esto es casi magia. Incompatibilidad entre planos, no sé en vuestro sector, pero en arquitectura, vamos, alzados que no coinciden, secciones obsoletas o no actualizadas a las últimas modificaciones, errores de documentación de mediciones porque ha cambiado no sé qué cosa y esa documentación no se actualiza. Vamos, en la región de Murcia creo que somos 2 o 3 arquitectos los que redactamos el documento del libro del edificio acorde con la documentación final de obra, porque conforme se va actualizando la obra, con el BIM no es un problema actualizar la documentación. Todos los demás ponen la misma documentación y dice que no ha cambiado. Y luego vienen después las modificaciones o las reformas y las tuberías no pasan por donde decía el proyecto que iban a pasar. Bueno, pues eso es tremendamente frecuente. Errores arquitectónicos, falta de coordinación también 9. Yo creo que han puesto en rojo estas dos porque son los 2 errores que se eliminan de un plumazo al usar el BIM. Aunque no quiera, se eliminan.
¿vale? Y luego, pues, estos errores que tienen cierta frecuencia son errores que no se eliminan completamente mediante el uso del BIM, pero se palian tremendamente, esencialmente por la coordinación interdisciplinar 3D y por la capacidad de visualizar el modelo en 3D y en 4D de manera fácil, ¿de acuerdo? Hay otra aquí que no lo pone y es que es facilísimo convencer al cliente cuando le enseñas unos renders sin coste adicional. Bueno, en cuanto a... Bueno, lo mejor en estos casos es siempre hacer una matriz DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, para saber dónde está uno. Yo, que también participo en la Mesa de la Sostenibilidad de la Región de Murcia, por la parte del BIM, pues ha hecho esto mismo. Lo primero que ha hecho la Región de Murcia es hacer un análisis DAFO, a ver dónde estamos. Y bueno, pues la administración o el cliente o la empresa que vaya a implementar el BIM pues tendrá que ver en debilidades cuáles son realmente las carencias que tiene. Por ejemplo, falta inicial de cartera, escasos fondos propios, bueno, los que sean. Establecer cuáles son las amenazas del sector o su competencia. Aquí dice, bueno, había una por aquí que yo no hubiera puesto. Bueno, vendría por aquí. Las fortalezas, dice, diferenciación de producto marca. Este está bien en el 2007, hoy en día ya no. Todas las empresas trabajan ya en BIM, las grandes, con lo cual la diferenciación por producto o marca por el BIM ya no entra aquí. Y las oportunidades. Bueno, y de esa matriz pues se pueden extraer conclusiones para saber dónde está. A partir de ahí pues ya se desarrolla la implantación, se hace el seguimiento, la formación, por supuesto, es la parte principal de esa implementación. Y luego nosotros lo que hacemos después es, una vez que se ha desarrollado el plan, se ha hecho este análisis, pues los enfrentamos a ejemplos reales, modelando con ellos para ver cómo pueden aplicar todos esos conocimientos teóricos que acaban de adquirir a ejemplos o a casos reales. Y ya por último, pues uno se sienta en dirección a analizar cómo de eficaz o de poco eficaz ha sido esa implementación del BIM en la empresa. En cuanto a las fases del contrato, bueno, pues la ley de contratos del sector público, la ley 9 de 2017, transpone la Directiva Europea 23/2014 y habla de transparencia, integridad, publicidad, concurrencia, no discriminación, igualdad y eficiencia. ¿Vale? El proyecto, bueno, más que el proyecto, el activo pasa por las fases de diseño, de construcción y de operación y mantenimiento. A mí no me gusta ponerlo así, esto lo han sacado de Estados Unidos. El Consejo Superior de Arquitectos tiene un desglose en 7 fases, bueno, 8 si ponemos la fase 0 y 9 si ponemos la fase de reciclado, pero a mí me gusta más hablar en los términos en los que lo tenemos desarrollado en España, de la fase 0 a la fase 8. Pero bueno, no está mal, esto es el criterio americano y está comúnmente centrado en todos los países. Entonces hay una fase de planificación y proyecto, incluso que abarca los estudios previos de la construcción, obviamente la fase de construcción y luego la fase de explotación y mantenimiento. Y esto es lo que no entienden los políticos, que la planificación y el proyecto cuesta 2 perras. Los honorarios nuestros, como técnicos, son el chocolate del loro, no va a ningún lado. Construir es lo que cuesta, pero a su vez construir no es lo que más cuesta de un activo, es mantener y operar. Aquí BIM ayuda bastante aquí, y aquí es crítico, porque se pueden afinar mucho los costes de operación y mantenimiento gracias al BIM. Me acuerdo que en un trabajo de La Rioja se lo hicimos para una empresa de estas de una residencia de ancianos y les salía más barato tirarlo y construir el solar de al lado que era suyo y luego liberar el otro solar y venderlo. Porque el coste, se analizaron los costes y no compensaba. El BIM para eso es bueno. Pero el problema es el afán por inaugurar obras, por lo menos del sector que yo conozco, de la edificación, y luego se olvida mucho el mantenimiento. El mantenimiento correctivo es el peor mantenimiento que hay. El mantenimiento planificado, yo creo que esto coincidiréis conmigo, es lo más deseable para cualquier tipo de activo, sea edificación o infraestructura, ¿vale? Y aquí, pues, el BIM tiene mucho que decir. Bueno, aquí se dicen que el esfuerzo principal corresponde a la fase de operación y mantenimiento. La verdad es que lo tenían que haber puesto como una torre muy alta, lo que pasa es que parece que es menos inversión, pero durante mucho más tiempo. Y luego esto es lo de la... No sé si alguien esperaba leer o que yo leyera esto de aquí, pero es que no hay manera, porque ni yo acercándome, vamos, ni aquí lo puedo leer. Entonces, han puesto un ejemplo, yo creo que si os descargáis la guía y hacéis zoom, pues podréis leerlo. Pero bueno, se han puesto de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, la Consejería de Fomento, pues un ejemplo de lo que piden.
Yo os voy a poner otro ejemplo con letra más grande, ¿vale? Para que lo leáis después, más sencillito, ¿vale? Pero bueno, básicamente esto es un número de orden, esto es el uso, esto es la descripción del uso, y esto es si se aplica o no se aplica en función de la fase de diseño, construcción y operación. Sí, no, ¿vale? Es eso. Necesidades y requisitos BIM. Esta parte es importante, y es importante que lo tenga claro la administración pública o el cliente que os vaya a contratar o que vaya a licitar la oferta. Es importante, yo de acuerdo que cuando nos llamó el Consejo Superior para redactar, nos llamó a los desarrolladores de software de España, llamó a Autodesk, Cipe, Graphisoft, Nemetschek, a los de procedimientos 1, ¿cómo se llama? Bueno, los de Málaga, para ver si hacíamos una aplicación para intentar aplicar de una manera sencillita un documento que acaba de redactar la comisión SBIM, que básicamente era rellenar de crucecitas un montón de columnas de un montón de páginas para las licitaciones públicas. Y el problema era que era peligrosísimo, porque claro, el funcionario, si no lo entiende, lo va a llenar de crucecitas, y cada cruz que marca es una cantidad de trabajo ingente para los técnicos. Al final no salió nada, pero eso tiene mucho que ver con esto. Se tiene que entender muy bien qué se quiere, y uno lo primero que tiene que hacer, el cliente me refiero, analizar qué quiere, qué necesita para poder exigir. Porque el BIM es una falacia pensar que vale para todo. Vale para todo lo que se necesita que valga, pero cada cosa más que se le quiere meter es un esfuerzo extra que lleva a los técnicos y a la propia administración pública para luego operarlo. Entonces debe incorporarse todo aquello que sea necesario, pero no más de lo que sea necesario, ¿vale? Bueno, básicamente lo que venían a decir los autores es que, bueno, estamos en una era digital y disponemos de herramientas que nos permiten hacer cosas, mejor las cosas, que las herramientas que se utilizan a día de hoy. Por ejemplo, no hacen falta teodolitos para replantear las obras hoy en día, no hacen falta ir con un tío para mandarle un parte de trabajo, puede ir con un tablet y inspeccionar sin tener que desmontar el falso techo donde están las tuberías. Todo eso ya, esa tecnología ya existe. Bueno, pues el BIM es una oportunidad para aplicar estas metodologías nuevas, estas tecnologías que ya tenemos al sector de la construcción y operación y mantenimiento para dar un impulso a la trazabilidad y a la transparencia. Hay que establecer, una vez que se han definido los requisitos del cliente, unos objetivos que se quieren alcanzar para la metodología BIM. El BIM también ayuda a dotar de mayor y mejor visibilidad a la toma de decisiones, esencialmente porque lo ves todo. En el proyecto piloto de la comunidad autónoma nadie se había dado cuenta de que te dabas la red colgada de saneamiento descolgaba 1,50 m porque tenía 52 metros de desarrollo. Y me acuerdo que discutía el ingeniero, si es que cumples, y digo, ya, pero nosotros hemos modelado todos los codos con las pendientes del proyecto y en este punto pasa esto. Y gracias a eso se pudo tomar una decisión para desviar un conducto de aire acondicionado, de extracción de aire, por otro. Entonces, el BIM ayudó a visualizar el problema de una manera muy nítida. Y bueno, básicamente es utilizar herramientas del siglo XXI en el siglo XXI. Es que no tiene sentido seguir usando AutoCAD hoy en día. Entonces, objetivos de los requisitos BIM. Básicamente es, ¿qué queremos del BIM? ¿Qué se está buscando con el BIM? Esa pregunta hay que hacérsela. BIM no vale para todo, vale para mucho, pero hay que saber qué se busca. ¿Qué va a aportar el BIM a ese proyecto? Hay que consensuar una estrategia entre los técnicos y los departamentos para unificar objetivos. Yo entiendo que aquí se refiere a obras que normalmente desbordan la escala a la que yo trabajo. Yo no suelo tener este problema. Y potenciar la comunicación y colaboración entre departamentos como garantía de estrategia integral. Bueno, esto es crítico. Esto del BIM es tan extenso que requiere un trabajo codo con codo y unas estrategias de comunicación muy, digamos, más avanzadas que el teléfono móvil. Parece una broma, pero es crítico. Nosotros, por ejemplo, tenemos prohibido usar el teléfono móvil y el correo electrónico. Prohibido. Se usan herramientas tipo Trello y Slack para planificar y coordinar los trabajos. No se puede trabajar usando instrucciones por teléfono que no dejan trazabilidad en las comunicaciones. Bueno, por ejemplo, aquí lo que han hecho es, no lo dice, pero han fusilado la primera guía de Pensilvania sobre los usos BIM, que está muy bien. La Penn State redactó en 2000, no me acuerdo cuándo fue, 2007 me parece, un primer documento sobre objetivos y usos BIM que está muy bien. Consiguieron poner en 8 páginas
un listado de 27 o 24 o 27 usos BIM que estaban muy bien y eran como telegráficos, todo lo que una norma no es, que te pone 50 páginas de norma y luego al final, en el sector de edificación, es sota, caballo y rey, hay que aplicar siempre las mismas cosas. Bueno, lo habían conseguido sintetizar muchísimo. Lo que pasa es que años más tarde se dieron cuenta que habían dejado fuera del saco un montón de usos nuevos que se habían hecho y hicieron una nueva versión, una versión 2, mucho más confusa y extensa, eso sí, muy abierta, y dejaba hueco a todo lo que uno quisiera meter en él. Y la conclusión es que el documento es magnífico, es totalmente abierto y todo el mundo usa el primero, que es este. Entonces aquí lo han puesto. Por ejemplo, objetivos BIM, digitalizar el proceso de redacción de proyectos, seguimiento de la obra, registro de obra ejecutada. Es un objetivo que se puede estar buscando con la implementación de la metodología BIM en un proyecto. Proporcionar soporte digital y de mayor calidad a la toma de decisiones de los técnicos. Tener mayor capacidad de control en el diseño. Apoyar la transferencia abierta y transparente de información desde diseño a las fases de operación, mantenimiento y explotación. Me imagino que vosotros esto tendréis más experiencia que nosotros los arquitectos. Sabéis que cuando el técnico redacta el proyecto va generando información. Llega un momento en que empieza la construcción y entonces ¡hop!, pega un salto para abajo, no hasta el origen, hasta la mitad o así, y entonces el constructor retoma la obra y empieza a añadir información. Pero ya hay aquí un gap de información que se pierde. Cuando el constructor termina, lo que le entrega al cliente es una parte, con lo cual ya hay otro gap aquí de bajón. La idea del BIM es intentar que esa línea sea recta y que no se pierda información por el camino, ¿vale? El BIM en eso es muy bueno, pero requiere un plan muy bien redactado. Potenciar la generación de procedimientos y reglas que favorezcan la supervisión digital y estandarizada de proyectos y obras en un departamento. Esto es un objetivo que con el tiempo se va a implementar en todas las administraciones públicas para la concesión de las licencias. De hecho, en el Ayuntamiento de Murcia me consta que se ha presentado ya el primer proyecto en BIM para intentar automatizar el tema. Y hubo ayer, creo, el viernes, una reunión de nuestra decana con el Ayuntamiento, con los concejales, para ver de qué manera se puede implementar. Yo mismo participé hace unos meses con la agrupación de pequeños municipios de la región de Murcia para ver de qué manera se podía intentar hacerlo. Queda mucho camino, pero la realidad es que se pueden automatizar muchos procesos que consumen mucho tiempo. También permite mejorar la transparencia en la gestión de la inversión pública, mejorar la comunicación e intercambio de información entre agentes, esto es lo que comentaba antes. Bueno, en fin, la idea es plantear unos objetivos generales a nivel de empresa o administración pública que se combinan con unos objetivos específicos del proyecto en cuestión. Al final, esos objetivos, mezcla de generales y específicos, se convierten en unos usos BIM, ¿vale? Ese es el proceso, de abajo arriba. Usos BIM. Bueno, se diría... A mí no me gusta mucho esta descripción, hay algunas otras que son quizá mejores, pero bueno, esta no está mal. Dice, se definen los usos BIM como tareas individuales y que se realizan como parte de los contratos con la administración, para los cuales utilizar como base los modelos BIM tiene un valor añadido. Bueno, de una manera sencilla se podría decir que es cada uno de los motivos por el que se implementa BIM en un determinado proyecto. Eso es un uso BIM, ¿vale? Bueno, aunque aquí habla de que hay un montón de usos BIM, bueno, básicamente es la guía de la Universidad de Pensilvania que yo os comentaba, que os la podéis descargar, está muy bien. Descargo la primera versión, a la segunda ni os la leáis porque es un tostón y todo el mundo usa la primera versión. En España destacan el Manual BIM de Infraestructuras de Cataluña, la guía para la elaboración del Plan de Ejecución BIM del Ministerio de Fomento, este os lo recomiendo, está muy bien, y el Manual de BIM de Puertos del Estado. Otros usos BIM adicionales, hay un montón de usos, pues información centralizada, es utilizar el modelo BIM como una base de datos, donde está todo. Modelar las condiciones existentes, esto tiene mucha utilidad para intentar entender mejor el entorno en el que se interviene y poder plantear una solución adecuada a nivel... Yo lo conozco más a nivel urbanístico, que vosotros a lo mejor os interesa de la parte del modelado de condiciones existentes, pues os interesa la red de servicios existentes, infraestructuras, modelos geotécnicos, etcétera. Claro, esta escala a mí se me escapa, pero a mí estuve en un proyecto del CSIC sobre Smart Cities, iba un poco de cómo el BIM puede ayudar a mejorar la toma de decisiones en el urbanismo a gran escala, porque hay un montón de datos que cruzando los de todas las agencias se puede ayudar a entender cómo es mejor planificar la ciudad. Visualización y diseño 3D. Este uso casi nos viene dado aunque no queramos y es uno de los más interesantes porque permite visualizar el problema de una manera muy clara. Coordinación 3D. Este es el pan nuestro de cada día. Instalaciones que se chocan unas con otras. Bueno, pues el BIM permite normalizar y automatizar los estudios de interferencias.
Obtención de la documentación 2D, es otro de los usos por los que desde el principio se usa el BIM. Todo el mundo lo da por supuesto. El BIM se usa para sacar los planos que todas las administraciones públicas y los constructores todavía demandan. Obtención de mediciones. Bueno, los modelos BIM son la fuente o el repositorio de la que extractar información sobre las mediciones y presupuestos. Infografías y recorridos virtuales. Ahora os enseñaré algunos ejemplos que hemos hecho nosotros sobre este tema. Obviamente esto ayuda mucho a entender el problema, sobre todo a alguien que no es técnico. Los técnicos entendemos muy bien los planos, pero los clientes no los entienden tan bien y muchas veces son ellos los que toman todas o algunas de las decisiones. Y las infografías y la realidad virtual y la realidad aumentada ayudan mucho a entender el problema, a alguien que no es técnico. Medio ambiente, estas fueron sobre todo las aportaciones que hicimos nosotros a la Mesa de la Sostenibilidad de la Región de Murcia. El BIM es capaz de ayudar a la hora de obtener la huella de carbono del edificio. Estamos muy lejos, la verdad que todavía estamos muy lejos de esto, entre otras cosas porque no hay información de huella de carbono. Los únicos datos que hay en España son los del Instituto Eduardo Torroja, del CSIC, que solo abarcan las fases A1 a A3, nada más. La fase A4 obviamente no está, se inventa, suponen desplazamientos locales de 200 kilómetros y la fase 5 ni se calcula, de hecho también se estima. Y se puede afinar los cálculos mucho más gracias al BIM para saber realmente el problema de la energía embebida, porque hacer edificios de energía casi nula es solo una parte del problema. Vosotros lo tenéis peor que nosotros, porque a ver cómo construir puentes sin hormigón, que tiene unos costes energéticos brutales, o sin acero, que tiene una energía embebida brutal, pero tenemos que tender a racionalizar el uso de la energía, y la cantidad de energía que se embebe en el producto es tan importante como la energía que se emite durante la vida del activo. En esto Pedro podrá hablar un montón porque es su especialidad, que viene ahora después de mí. Bueno, BIM también es la base para ejecutar análisis y simulaciones, tráfico, ruido, ventilación, evacuación. Una de las cosas que nos propusimos en lo que os comentaba de la presa era hacer simulaciones de cómo transportar los trafos esos inmensos que hay y hacer las maniobras en la parte trasera de la subestación para poder operar con ellos, que realmente son operaciones que ahora mismo estaban haciendo con CAD. Bueno, hay más usos BIM, validación de normativas, replanteo de obra, seguimiento de obra, logística, acopio, gestión del espacio público. Si yo ahora mismo pregunto a cualquiera de este colegio cuántas sillas hay, tendríais que ir subiendo sala por sala para contarlas, ¿verdad? Eso mismo les plantea la comunidad autónoma. Si tenéis modelos digitales de vuestros activos, podríais saber cuánto mobiliario hay en cuántas salas, y si tenéis que hacer cualquier conferencia es fácil saber de dónde obtener lo que os falta o dónde almacenar lo que os sobra. El BIM puede servir también para realizar acopio o distribuir bienes muebles en las instalaciones de la comunidad autónoma. Bueno, hay más usos BIM. Esto es un no parar, inventariado digital, registro de obra ejecutada, es lo que se conoce como modelo ASBIL o LOT 500, registro de modelos, alimentación de sistemas de gestión. Aquí, por ejemplo, hay algunas aportaciones interesantes en ese congreso BIM, EUBIM que os decía. Por ejemplo, hace 2 años se presentó una ponencia internacional sobre auscultación y digitalización de movimientos de las presas con sensores a partir de los modelos BIM, bastante interesante. Bueno, operación, conservación y mantenimiento. Si es BIM en edificación será BIM y GEMAO, y si es infraestructura, BIM, GIS y GEMAO me ponen aquí. Y luego, pues, en esta tabla han intentado recoger esos usos BIM que os han descrito en las 3 últimas diapositivas, cruzándolo con las fases del activo. Diseño, construcción y operación y mantenimiento, pues información centralizada, pues es un uso que afecta, como veis, a todas las fases de ciclo de vida del activo. Validación de normativa, pues solo tiene sentido en la fase de diseño, igual que la de replanteo en obra solo tiene sentido en la fase de construcción. En cuanto a la de conservación, operación y mantenimiento, pues por ejemplo el inventario digital abarcaría estas 2. Conservación y mantenimiento estrictamente solo tiene sentido en esta fase. Es decir, los usos son exigibles en determinadas fases o en varias fases de cada activo. En la etapa de licitación, pues la parte del pliego, hay el marco legal, se rigen por la Ley 9 de 2017 de contratos del sector público, que reconoce la capacidad de exigir BIM o herramientas similares. Es, como decía, voluntario todavía, bueno, recomendable. Y luego, por supuesto, la Directiva 24/2014 de la Unión Europea, que habla o establece la hoja de ruta para la implantación del BIM en proyectos de obra civil a partir de 2019. Bueno, hay una cosa que se llaman EIR, esto de los anglicismos a mí me ponen de los nervios, pues bien, son las siglas de Employer Information Requirement, requisitos de información del empleador o del cliente, ¿vale? Que digamos que en las administraciones públicas, que suelen ser los clientes que normalmente tendréis vosotros,
deben marcar en su estrategia, tienen una estrategia BIM o deben tener una estrategia BIM de lo que pretenden conseguir con esta metodología y deben trasladarla a los documentos contractuales que van a servir de base a la licitación, que son un informe de necesidad donde se justifica el uso del BIM, el pliego técnico que recogerá los requisitos técnicos y las metodologías, ¿vale? Lo que llaman Employee Information Requirements, y el pliego administrativo, que serían los requisitos administrativos de licitación y las solvencias técnicas, ¿vale? Y esta parte la he abreviado un poquito. Los requisitos, pues la idea es fijar con esos criterios un estándar que permita homogeneizar, estandarizar pues todo el proceso y dar trazabilidad a todas a lo que son las ofertas. Bueno, en cuanto básicamente lo que necesitan es unos criterios de evaluación del BIM. Aquí proponen juicio de valor y fórmulas automáticas, proponen entre 8 y 15 puntos del total. Esto lo proponen en base a las licitaciones BIM que ya se han hecho en España, ¿vale? Entiendo yo que son promedios que han sacado de las diferentes propuestas. Criterios de acceso a los modelos de licitación como herramienta de licitación y selección y criterios de los entregables de esa licitación, que son lo que los ofertantes deben entregar para poder evaluar la propuesta. Esas tres cosas, bueno, la primera de ellas son los criterios de evaluación del BIM, ¿vale? Y ellos proponen, bueno, se proponen los autores, dividirlo en 4 bloques. Implantación del BIM en el contrato, que es el planteamiento metodológico, el cómo se va a implementar el BIM en ese contrato. La calidad de la propuesta, que le llaman BEP precontractual, que es cómo se da respuesta a los requisitos de información del empleador, del cliente, es decir, el qué. Bueno, esto es lo que decía que está mal redactado. Aquí se llama, en España y en Sudamérica, se llama BEP, Plan de Ejecución BIM, o debería ser PEP, al documento que se elabora por el contratista para ejecutar o para implementar la metodología BIM en un determinado proyecto. Cuando en realidad en el mundo anglosajón el plan de ejecución BIM es el plan previo que redacta el cliente o algo así, en este caso ya la administración pública, porque el que redacta el contratista es el Model Information Delivery Plan, digamos el plan de entrega del modelo de información. ¿Qué pasa? Que como en el mundo hispanoparlante se llama BEP al documento que redacta el contratista, al que redacta previamente la administración, ¿qué nombre le ponen? Pues le ponen pre-BEP. Entonces está al revés de como se suele llamar en el mundo anglosajón. Pero bueno, entended que hay un documento previo de licitación que marca las características y un documento que redacta el contratista diciendo cómo va a aplicar eso en su caso concreto, ¿vale? También tiene que haber una propuesta de herramientas y de software con qué se va a implementar el BIM y un organigrama de medios humanos específico. Aquí era con qué y aquí es con quién se va a hacer. Aquí es donde entran en juego la solvencia técnica de la empresa y de los técnicos de esa empresa. Igual que se puede exigir en pliegos que ponga un personal cualificado en obra con tal titulación y no menos de tantos años de experiencia como jefe de obra o para asegurarte de que el replanteo es correcto, pues aquí habrá que garantizar que los técnicos que intervienen en ese modelo de información tengan cierta solvencia técnica. Ah, por cierto, es un problema. No hay formación reglada en España sobre metodología BIM. No hay nada. Hay un montón de títulos y todos son papel mojado. Da igual que sea de la universidad o de una empresa privada. No hay formación reglada y, por tanto, difícilmente esto se puede exigir. Luego, aquí ahora mismo hay un vacío legal en cómo exige solvencia si no es por ejemplos previos o obras previas que hayas hecho para otras administraciones donde puedas aportar esa experiencia. Pero realmente la formación reglada no es hoy en día un argumento en España. El segundo punto de los que decía anteriormente, los criterios de acceso a modelos de licitación, pues la entidad contratante tiene que o pondrá a disposición los modelos en formato abierto. Bueno, normalmente ya diría yo que IFC 4, que son los modelos federados y presupuestos en formatos abiertos tipo BC3, es decir, proponer sobre todo formatos abiertos para la entrega de la información. En el caso de la región de Murcia, por la experiencia que yo tengo en el proyecto piloto, bueno, que nosotros tenemos, se van a pedir los dos. El modelo abierto, porque es el que le garantiza a la administración disponer de ese modelo de información a largo plazo, de manera estable y consumible por herramientas gratuitas, abiertas además, algunas de ellas. Y por otro lado, os va a pedir también el modelo nativo, porque es la manera que tiene de garantizarse que si hay cualquier reforma o modificación, puede ahorrarse un montón de tiempo en remodelar ciertas partes porque puede usar directamente el modelo que le suministréis. O por lo menos, esa fue la conclusión que yo saqué después de hablar con la comisión BIM a raíz de la experiencia piloto.
Por otro lado, el tercer punto, los criterios del entregable de la licitación, pues es ver cómo se entrega, qué documentación y cómo se entrega la documentación para dar cumplimiento a los requisitos y los criterios de evaluación. Pues sería el plan de ejecución BIM, las solvencias específicas, experiencias, sobre todo en base a experiencias previas que tenga esa empresa en BIM, y a las mejoras que la empresa proponga en cuanto a la innovación tecnológica. Pues, por ejemplo, voy a proponer un CDE basado en el sistema de almacenamiento en la nube de Autodesk. Bueno, en cuanto a la planificación de la ejecución, el documento principal o maestro es el plan de ejecución BIM, PEP, PBEP, bueno, según lo quieran llamar, que como se ha aclarado antes es el inverso, es el que redacta el contratista a posteriori, el contratista o quien se queda el adjudicatario, ¿vale? Es un documento contractual de planificación que tiene que dar respuesta a las necesidades y los requerimientos del cliente y en el que se especifican varias cosas. Es decir, el cliente tiene que haber establecido cuáles son sus requisitos de información y el BEP es el documento que traslada operativamente esos requisitos a algo que un técnico entiende que entiende cómo debe implementarlo en un modelo BIM. Ese documento pues, debe incluir como mínimo la estrategia de gestión, producción, intercambio y entrega de la información, los criterios que hay que seguir para estructurar y organizar la información del modelo de información y la infraestructura humana y tecnológica necesaria. ¿Vale? En general, pues ahí tienes todas esas cosas. Yo me he traído un BEP, ¿vale? Y si queréis ahora lo pongo y lo veis, porque esto contado así es un rollo. Yo cuando le contaba esto a la comunidad autónoma, es que de verdad, que se dormían. Luego cuando le enseña el ejemplo dice, ah, todo esto era para eso. Y digo, bueno, pues sí, es para eso. Pero bueno, esta es la parte más importante. Objetivos y usos. Bueno, hay que describir las empresas que van a participar, responsabilidad de cada una, lo que se llama matriz de responsabilidades, infraestructura tecnológica, hardware y software, el CDE, esto es crítico. Yo aquí, cuando hablé con los informáticos de la región de Murcia, la conclusión que sacaron es que lo van a hacer como lo hicimos en el proyecto piloto. La comunidad autónoma desplegará la infraestructura del CDE y le asignará a las empresas que participen un espacio para ir volcando la documentación de cada proyecto allí, porque es la manera en la que en la administración pública se asegura la propiedad o el control total de la información. Es decir, ¿cómo va la administración pública a alquilar un servicio de Autodesk o de Allplan donde no tenga control absoluto sobre los datos? Es inviable. Entonces, la conclusión que se sacó, además le gustó bastante el modelo que propusimos, es desplegar esa infraestructura a la propia comunidad autónoma y integraros a vosotros como técnicos en cada uno de los proyectos en los que participéis. Criterios de modelado, ¿vale? Aquí en el BEP pues debe decirse cómo se va a dividir el modelo, cómo se va a despiezar, en qué lotes, qué va a hacer cada uno, hasta qué lot se va a alcanzar, etc. Organización de la información del modelo, sistemas de clasificación, federación. Bueno, todo eso debe estar recogido en ese documento, estándares que se van a utilizar y cuáles van a ser los criterios del control de calidad. En realidad, un modelo BIM es esto. Un modelo BIM es una base de datos que está formado por datos gráficos y datos no gráficos. Y un objeto BIM, una piececita de ese modelo, es también otra base de datos en miniatura, que tiene datos gráficos y datos no gráficos. Un modelo BIM se genera por agregación de n objetos BIM. Y al final lo que tienes es una base de datos de bases de datos, ¿vale? Y claro, cuando se trabajan con bases de datos grandes, que contienen bases de datos más pequeñas, que contienen bases de datos más pequeñas, y esto se lía de una manera que no os podéis imaginar, pues lo que necesitáis es una estructura estandarizada de información. Algo que haga que cualquiera proceda de donde proceda, entienda cómo está la información estructurada, ¿vale? Eso es muy importante. Es lo que permite a todos los técnicos hablar el mismo lenguaje. Bueno, esto proviene de un documento de la Comisión SBIM que no vio la luz, que lo hizo Álvaro, Javier Alonso y tal, sobre los LOT. El documento era confuso, se lo llevaron a la Comisión Europea y les gustó bastante, pero al final no se publicó. Bueno, hablaban de un nivel de información gráfica, lo que llamaban log, un nivel de información no gráfica, lo que llamaban LOI, información pura, ¿vale? Y luego, pues, a cada elemento del modelo se le asignan unos grados de definición, tanto gráfica como de información, en función de las fases que atraviese ese modelo. No siempre se exige este grado, hay zonas donde basta con este y otras que solo se necesita este, ¿vale? Básicamente hay que definir qué información se requiere, cuándo hay que dar esa información y quién es el responsable de dar esa información, ¿vale? Eso hay que solicitarlo en los pliegos y debe recogerse en el plan de ejecución BIM, ¿vale? De ahí esas hojitas que os decía que tenían un montón de casillas, que era peligroso porque si las rellenaban todas significaba que alguien tiene que pasarse muchas noches sin dormir rellenando datos. Bueno,
Los sistemas de clasificación, esto yo siempre he visto una tontería en España porque no lo utilizamos, pero vosotros en obras que a lo mejor tienen otra escala sí que lo utilizáis, que son los sistemas de clasificación. Pero básicamente permiten los sistemas de clasificación un control visual, de coordinación geométrica, detección de colisiones, por ejemplo, utilizando esa clasificación como filtro para las colisiones, relacionar objetos del modelo con especificaciones de documentos del proyecto, generar vistas y plano con la información deseada, bueno, pues las que veis aquí. Es decir, el sistema de clasificación, aunque a mí en el sector de la edificación no me interese, porque el sistema de medición y presupuesto que implementamos aquí en España en el sector de la edificación ya es un sistema propio de clasificación, pues no requiere de esta otra clasificación. Pero el BIM, que no nació en España, sino en el mundo anglosajón, viene con esto por defecto. Y bueno, pues hay varios sistemas de clasificación como el Master Format, Uniformat, Uniclass, Omniclass, COBIE. Incluso tenemos uno en España que redactó el grupo de usuarios BIM de Cataluña, el GUBINClass, que bueno, está bien porque es sencillito y no tiene muchas cosas. Pero bueno, lo normal es usar el Uniformat o el Omniclass, sobre todo. Bueno, en fin, son sistemas de clasificación de los objetos por función. El GUBINClass por lo menos es por función. Y entonces, bueno, básicamente le asignas un código a cada objeto y luego esa información te permite hacer filtrados o realizar ciertas operaciones sobre ello. Entonces, en los pliegos de condiciones y en el plan de ejecución BIM debe establecerse qué sistema de clasificación se requiere, ¿vale? Bueno, normalmente será la administración pública el que lo proponga y si no lo propone, pues el licitador tendrá que decidir cuál quiere usar. Bueno, ¿qué es esto de la federación de modelos? Hay algunos locos que abren un proyecto de Revit y le meten 1,5 GB de información y luego necesitas una central al lado del ordenador para poder encenderlo. No se pueden hacer modelos enormes a saco como si fuera AutoCAD. Se requiere una estrategia de división de modelos, una estrategia lógica, que esté pensada y que esté probada, ¿vale? Eso se llama federación. Al final, un modelo grande o complejo, y lo que vais a hacer vosotros son modelos grandes y complejos, mucho más que lo que hago yo, requieren una segregación o división en lotes, en diversos modelos más pequeños. De manera que por encima de esos lotes hay otros archivos, otros modelos más grandes, que no contienen información propiamente dicha, sino los enlaces de los diferentes modelos. ¿De acuerdo? Eso se llama federación de modelos, ¿vale? Básicamente, un proyecto es una suma de subproyectos y cada subproyecto sería un modelo BIM. Por ejemplo, el tramo 1 de un punto kilométrico a otro punto kilométrico, que podría contener, por ejemplo, esto es una propuesta, el movimiento de tierra, la contención y cimentaciones, las estructuras y el drenaje. ¿Qué facilita la federación de modelos? Pues la colaboración entre diferentes disciplinas, avance en paralelo, coordinación geométrica y, sobre todo, la identificación de responsabilidades. En carreteras, como se licitan varios tramos a distintas empresas, pues se podría a cada una de las licitadoras asignarle determinado tramo del modelo BIM, ¿de acuerdo? Pero un modelo BIM no tendría por qué contener todo esto. A lo mejor el modelo federado contiene un montón de estos y cada uno de estos contiene 4 o 5 más pequeñitos, ¿vale? Esa estrategia es la que debe proponer el licitador en el pliego de licitación y debe recoger el contratista en el pliego, en el plan de ejecución BIM del proyecto, ¿vale? En fin, los requisitos del cliente, los pliegos de condiciones deben recoger como mínimo una estructura general de cómo se quiere ordenar eso y la estructura específica ya se recoge en el plan o en ese documento maestro de aplicación del BIM. Entonces, para cada submodelo hay que establecer qué objetos lo van a formar, qué niveles de información gráfica y no gráfica va a contener, quién y cuándo va a suministrar la información, qué formatos y estándares va a usar cada uno de esos modelos, de esas piezas, y la federación con otros modelos que afectan a efectos de coordinación geométrica. Bueno, pues da igual que uno coja el tramo de carretera de tal punto a tal punto, que si el otro no engancha exactamente donde este termina, sino que se le va un poco, bueno, pues ahí falla. Eso es que se llaman pruebas de coordinación, hay que hacerlas desde las etapas tempranas de modelo y no dejar de hacerlas continuamente porque se lleva uno muchas sorpresas en la coordinación de modelos. Entregables y formatos es otra parte importantísima de los requisitos de licitación y que también deben recoger el plan de ejecución BIM. Es qué tipos de entregables va a haber,
que van desde el propio plan de ejecución BIM, que es el primer documento que se entrega para que el cliente o la administración pública sepa qué está contratando o a quién debe adjudicarle, es donde viene recogida su oferta esencialmente. Los modelos y los submodelos que se han desarrollado también hay que entregarlos, ya veremos en qué formato, y todos los documentos derivados de esos modelos, los planos, las mediciones, las simulaciones, la realidad virtual aumentada, todo eso también suelen ser entregables. Por ejemplo, un plan de ejecución BIM podría contener, estas son las fases, el tiempo, anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, construcción, puesta en marcha y operación y mantenimiento, y luego pues aquí han puesto los entregables, los modelos BIM, planos 2D, inventario, pues, por ejemplo, los modelos BIM deciden que se entreguen a lo largo de todas las fases. ¿Cómo es esto? Pues sí, es que no se hace un modelo BIM perfecto al principio, no, se van haciendo un montón de modelos pequeños. Cuando uno está en las fases iniciales, redactan modelos más sencillitos, con menos información, que luego va complementando, mejorando, aumentando la información, hasta aquí cuando sale de fase de proyecto. Pero ese modelo no sirve para construir. El contratista debe tomarlo y debe convertirlo en su propuesta. Es lo que se llama pasar del lot 300 o 350 al lot 400, que es la oferta de la empresa contratista. De ahí luego hay que hacer un modelo de puesta en marcha y un modelo de operación y mantenimiento, que normalmente es simplificación de datos geométricos y adición de los datos que se necesitan para la operación y el mantenimiento de manera específica. Planos 2D, pues normalmente a partir del proyecto básico es cuando se pide inventariado, mediciones y presupuesto, en fin. Esto es un ejemplo de qué se pide en qué momento. En cuanto a los formatos con los que se pide la información, pues aquí tenéis formatos abiertos y formatos propietarios. Formatos abiertos, pues tenéis el formato IFC, que es el más común de todos, el formato en el que se entregan los modelos BIM en formato abierto, ¿vale? Se pueden abrir con un procesador de texto normal. El FIEBDC, que es el formato de intercambio de bases de datos de la construcción, es un formato típicamente español, también basado en texto. Formatos de otro tipo, bueno, aquí han puesto formato abierto Adobe, pero porque hay un montón de empresas, pero esto es otro formato propietario, no es un formato abierto, ¿de acuerdo? Y luego formatos propietarios, pues formato Revit nativo, formato de Archicad, ¿vale? Word, Excel, bueno, la verdad es que podían pasar este aquí y estos aquí, porque ponen los Open en XML y también son formatos abiertos. Pero bueno, hay dos tipos de formatos en que se os pueden pedir los documentos. Lo que la administración tiene claro, hasta donde yo sé, es que esto no lo puede exigir esto, ¿vale? Entonces os van a exigir, por supuesto, que entreguéis formatos IFC. Ahora bien, no os pueden exigir que uséis esto o que uséis esto, pero sí os van a exigir que lo que sea que queráis utilizar, lo entreguéis junto con esto. Y luego ya será la administración la que decida si le viene bien el software, si se compra el Archicad o si se compra Revit o si se lo entrega al estudio que le encargue la reforma dentro de 10 años. ¿De acuerdo? Pero os van a pedir el que vosotros queráis elegir más el formato abierto. Bueno, las ventajas del formato abierto es que no depende de un proveedor de software, que permite la reutilización de la información, que la información está accesible a lo largo del tiempo, esto es muy importante. Con Revit, por ejemplo, hay problemas cuando se pasa desde versiones muy antiguas. Permite que cualquier agente pueda participar en el proyecto independientemente de la herramienta de software que utilice, bueno, aunque con problemas de interoperabilidad, es cierto. Y promueve la competencia y la innovación en el mercado, ¿vale? Eso es cierto. Si no, Autodesk se volvería a comer el mercado del BIM, haciendo que todo el mundo usara el formato RVT, que no es justo. Y yo uso Revit, ¿eh? Bueno, y en cuanto a la producción colaborativa, ya estamos acabando, y la información y el entorno común de datos, bueno, pues según la ISO 19650, las partes deben acordar unos principios básicos para trabajar colaborativamente. Básicamente utilizando una tecnología competente, evaluando competencias de equipo, capacidad frente a los requisitos que se han establecido. Tienen que trabajar de acuerdo a los Employer Information Requirements, los requisitos de información del cliente. Todo el trabajo que desarrollen lo tienen que hacer contra un mismo entorno de datos común y solo pueden utilizar información compartida, ¿vale? Tienen que, al final, se trata de tener acceso seguro al entorno de datos común a lo largo de la vida del activo. Bueno, esto va a pasar. Básicamente el flujo es este que ponen aquí. Cada empresa, trabajo, ingeniería,
redacta o está trabajando en lo que se llama un work in progress, un trabajo en proceso. Solamente ese estudio, esa ingeniería tiene acceso a la información que están desarrollando ellos. Cuando hayan terminado la publican en una zona compartida, que es la información que se aprueba para compartir con otros equipos de trabajo. Y una vez que esta información ha sido revisada y autorizada, se publica para que esté abierta o universalmente disponible. La información que se puede entregar son o bien documentos de gestión o bien documentación de proyecto. En cuanto a la documentación de gestión, pues está el plan de ejecución BIM que os he comentado antes y los estándares de trabajo BIM. Y en cuanto a la documentación de proyectos, pues pueden ser planos técnicos, modelos de simulación, modelos de realidad virtual, imágenes o renderizaciones, ¿vale? Formatos de datos de intercambio de archivos que se utilizan, pues tenéis el formato IFC, y pone aquí 4 o superior. Mentira, 2X3 o superior. Es el que se está usando todavía, aunque sea un poco antiguo, pero todos se lo tragan bien, ¿eh? La verdad es que trabaja mal con sólidos BREP, pero no todos los software se tragan la versión 4 todavía. LAN XML, bueno, esto lo tengo aquí. Es el IFC, que está basado en clasificación de elementos, desarrollado por la Building Smart Internacional, y bueno, básicamente facilita la interoperabilidad dentro del sector de la construcción y se utiliza en proyectos BIM esencialmente. LAN XML es un archivo de marcado, un lenguaje de marcado XML, pero orientado a la infraestructura civil, formato ABC3, que os lo he comentado antes, de intercambio de información para bases de datos de la construcción, presupuestos esencialmente. Formato BCF, no sé por qué lo ha metido aquí, porque esto no suele ser un entregable, es un formato, las siglas de BIM Collaboration Format o el formato de colaboración BIM. Es para lanzar alertas o advertencias entre equipos distribuidos cuando hay algún problema de coordinación. Y luego aquí ponen análisis de caso real, esto lo quito y os pongo yo lo de la presa, que espero que esto sea un poco más divertido, porque ya os he dicho que esto era un muermo. Yo esto lo he explicado en 12 horas, en 12 sesiones de 2 horas y tal, con un café por en medio, y aún así es un tostón. Pero bueno, hay que saber de qué va esto. Mirad, a ver dónde lo tengo. Esto está sin preparar, ¿eh? Es el documento resumen del viernes y como ha salido lo cuento por encima, ¿eh? Bueno, lo que hemos hecho es el Consejo Superior, bueno, el Ministerio de Fomento, no es Fomento, lo han cambiado, Pepe se ha equivocado. Como se llame ahora, nos ha dado dinero a los arquitectos, es el segundo año que nos lo da, y el año pasado se gastó haciendo cursos. A mí me pareció una idiotez gastar el dinero público en hacer cursos cuando los colegios profesionales ya hacen cursos de manera habitual. No me parecía una manera razonable de gastar el dinero y propusimos una actividad diferente. Y es, como ya estaban los cursos recogidos, hechos, se habían documentado y estaban en las plataformas de Moodle de los colegios de arquitectos, pues se planteó que la gente, una vez que ya había aprendido un poquito a modelar, lo suyo era ver cómo gente que ya lleva muchos años modelando lo hace, explicar las tripas del proceso, lo que nadie jamás te enseña. Y entonces necesitamos una excusa, un proyecto que sirviera como excusa, el MacGuffin del cine, para usarlo como guión y poder explicar el proceso. El proceso es todo. Son los flujos de trabajo, es cómo trabajan, cómo se hacen las comunicaciones, cómo se desarrolla el modelado, qué estrategias hay para modelar, cómo se desarrolla el plan de ejecución BIM, cómo nos comunicamos, todo eso, lo que nadie cuenta del BIM, porque a modelar te enseñan en cualquier sitio. Y entonces, al final, esta propuesta, el Colegio de Murcia prefería ir más por la parte de la formación y la recogió el Colegio de Arquitectos de Galicia, que aglutinaba, pues aquí se ve, Aragón, Asturias, Castilla y León Este, León, Galicia, Melilla, Ceuta, Murcia al final, Aragón, Vasco Navarro, bueno, La Rioja también está. Se juntaron todos los trabajos, porque me imagino que es aquí, esto va por la cantidad de colegiados, y la pasta se la llevan Cataluña y Madrid. Entonces, la única manera en que los demás pillen algo es uniéndose. Entonces, se juntaron todos los colegios del norte de España y les pareció interesante la propuesta que yo le hice al Consejo, y es coger un activo interesante y digitalizarlo, convertirlo en un modelo digital para que se pueda ver el proceso. El objetivo del taller no era tanto enseñar cómo se modela, sino ver la estrategia de funcionamiento, la manera en la que se trabaja, ¿vale? Y bueno, pues
Lo hicimos en 2 semanas. La primera semana trabajamos en Galicia y la segunda semana pues se vinieron a Murcia los gallegos. Y bueno, pues este es el edificio. Es la subestación del embalse de Belesar. Bueno, esto fue un proyecto que se hizo empezó en el año 59 y se inauguró en el año 63, con Franco. Y lo hicieron, el ingeniero no me acuerdo cómo se llama, me vais a disculpar, pero sí me acuerdo del arquitecto Juan Castañón de Mena. Y lo interesante de este proyecto, para nosotros los arquitectos, porque lo hicimos con la subvención del Consejo Superior, era que fue el primer edificio del movimiento moderno que se catalogó dentro del Docomomo Ibérico. Entonces nos parecía un edificio magnífico. Yo no lo conocía hasta que fui allí y vi la presa y tal. El entorno es precioso, es una maravilla. Pero es que además el ingeniero que hizo la presa era un crack. Cuando hemos hecho yo no sé cómo lo consiguieron hacer, se me escapa esto, pero los replanteos eran súper precisos. Las desviaciones del replanteo del año 63, ahora lo veréis en la imagen, respecto del modelo digital que hemos sacado con fotogrametría, se desplazaban unos centímetros. Nos quedamos flipados de la precisión que había en el año 63 para replantear una geometría que nos costó un huevo modelar en BIM. Bueno, aquí el primer día por la mañana temprano nos fuimos a Belesar, en Lugo, y bueno, pues empezamos a tomar datos. Volamos drones, hicimos modelos fotogramétricos, hicimos modelos de escáner nubes de puntos de escáner láser, fotografiamos todos los documentos. Claro, en aquella época todo el mundo iba al detalle, la manivela de los tiradores estaba diseñada, era una maravilla. La verdad es que el entorno es magnífico. Y nos metieron en las bóvedas de abajo, pues, aquello es impresionante. Nos quedamos todos impresionados. La verdad es que hemos disfrutado como enanos haciendo esto. Y bueno, conseguimos que nos ayudaran, como no hay pasta, porque esto costaba poco, pues le pedimos ayuda a Naturgy, que es quien opera la central. Nos trataron fenomenal. BIMmate, que somos nosotros. A Geomática, que es una empresa de allí, les dijimos que nos ayudaran con toda la parte de escaneo láser, porque no teníamos mucho dinero. My Drone Factory, que nos hicieron todos los vuelos de drones, menos en la zona del tendido eléctrico, que obviamente estaba prohibido sobrevolarla. A Lumion le pedimos ayuda y nos dejaron las licencias. Autodesk también nos ayudó. Graphisoft y Nemetschek, todos han participado. El Consejo Superior, por supuesto, y los colegios. Bueno, y entonces, lo primero era... bueno, esto está todo desordenado, El primer día, esto es del día 1, pues ya tenemos la primera versión del plan de ejecución BIM, que lo hice yo, en la versión inicial, y bueno, pues aquí se recogía, esta es una imagen de la presa, este es el edificio de la torre de tomas, la torre de aspiración, y este es el plan de vuelo que hicimos para los drones. Una de las cosas que tendréis que hacer es desarrollar el plan de vuelo que queréis, si os ocurra dejar al tío que vuela los drones que haga lo que quiera. Tenéis que dibujarle vosotros el plan de vuelo. Entonces, yo les dije lo que queríamos sobrevolar con drones y bueno, aquí no está completo, está solo una dirección, pero luego está la dirección cruzada, porque necesitas borrarlo en las 2 direcciones para poder sacar las nubes de puntos decente. Y aún así, el problema es que solo tuvieron desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde y les dio tiempo muy poquito. Entonces, como al día siguiente empezamos a trabajar, apenas tuvieron tiempo para extraer información fotogramétrica y la nube de puntos es de bastante baja densidad. Nos vino muy bien para la presa, esa precisión fue muy buena para la presa, pero era una castaña para el edificio de tomas. Básicamente ese nos lo hemos inventado, porque la precisión que había era muy baja. Y lo malo es que la nube láser solo la pudimos tomar en los interiores, porque en unas pocas horas no había tiempo para más. Eso es la nube láser, la nube fotogramétrica sacada con los drones, ¿vale? Es un modelo, son puntitos, aunque lo veis ahí sólido, son puntitos. Entonces el dron, cuando hizo lo sobrevoló todo, pues nos consiguió sacar este modelo, un archivo E57, que lo trabajamos un poquito con Cloud Comper y luego directamente en Recap de Autodesk pues generamos el modelo de nube de puntos que utilizamos para modelar la presa. También nos sirvió al final para modelar el pequeño edificio de tomas porque no pudimos sacar escáner láser allí. Esto es el CDE, eso que os he dicho, el CDE, no sé qué, la nomenclatura es un coñazo. Bueno, pues esto es así. Esto se basa un poco en las normas PAS inglesas, pero básicamente es: nadie tiene archivos en su ordenador, todos trabajan contra el mismo entorno común de datos. Da igual lo que se queje la gente, todo el mundo se queja la primera vez, hasta que al final les das y entonces ya te hacen caso. Todo el mundo trabaja así, porque al final, cuando no se trabaja contra el mismo entorno de datos, alguien tiene una versión que no es, o un archivo duplicado, o alguien ha trabajado en un sitio mientras que el otro trabaja en el otro, y al final alguien avanza en un sitio y el otro lo pierde. No se puede trabajar así. El entorno de datos debe ser común y único, y único.
Entonces, esta es la estructura del entorno común de datos que nosotros montamos. El servidor está aquí en Murcia, ¿vale? Y estos nombres tan largos y tal, esto vosotros lo tendréis, os sonará más extraño que a los arquitectos. Los arquitectos, que somos muy raros, nos gusta poner unos nombres que se entiendan y tal, pero la verdad es que esto funciona muy bien cuando generas una cantidad ingente de información y necesitas documentarla. Al final, pues básicamente el primer código es el código del cliente, el código del proyecto, fase de desarrollo, fase 7 es operación y mantenimiento, LOD es el nivel de desarrollo de ese modelo o de ese documento, luego disciplina y subdisciplina del modelo, tipo de documento, empresa que ha desarrollado el modelo o el archivo, BIM en este caso, versión del archivo, número único para evitar duplicados en la carpeta y una descripción optativa opcional que ayuda a identificar a un humano de qué se trata. Parece una tontería, pero la única manera de cuando están moviendo gigabytes y gigabytes, gigas y gigas de data con un montón de gente y tú no lo controlas todo, es que todos utilicen un criterio común de nomenclatura. La verdad es que me odiaban. Esto es la manera en la que nos comunicamos. Además está puesto en el plan de ejecución BIM. Teléfono, prohibido. No se puede hablar por teléfono. No se pueden enviar correos electrónicos. Y dice, bueno, el correo electrónico es digital. No, no queda documentado. Porque de lo que se trata es de tener un canal registrado de todas las operaciones que se hacen, incluso las comunicaciones. En este caso lo que estáis viendo es un tablero de Trello. Trello es una aplicación gratuita que sirve para planificar cosas, ¿vale? También proyectos. Y nosotros pues lo rodeamos en una lista, es un método Kanban. ¿Sabéis lo que es el método Kanban? Método Kanban de organización de actividades. Son listas, ¿vale? Listas. Aquí hay gente más joven que yo, ¿eh? Son listas, cada lista contiene una serie de tarjetas y las tareas y esas tarjetas contienen actividades, una o varias actividades, ¿de acuerdo? A cada tarjeta le puedes asignar un usuario o varios usuarios y una fecha de entrega, lo que te permite planificar diagramas de Gantt para tener una planificación de cómo va el proceso. Y lo mejor que tiene esto es que cuando abres el tablero de Trello, de un vistazo sabes cómo está. Esto es ideal para una empresa de gestión, o sea, para la parte de dirección de la empresa, que no se dedica, no son los machacas y no están desarrollando el trabajo, les permite visualizar en qué estado está cada proyecto. Es una manera visual de programar el flujo o el desarrollo de un proyecto, ¿vale? Bueno, pues hay una serie de tarjetas, en este caso la primera de referencia nosotros lo utilizamos para exponer cómo se trabaja en ese tablero. Todo está documentado, ¿vale? Luego pues hay una lista de tareas terminadas, otra de tareas en curso, y aquí se ve muy mal en el proyector, pues hay un fondo gris que no se aprecia. Bueno, pues es la tarea, miembros asignados a la tarea, si esta tarea, la etiqueta que tiene, si está verificada, en proceso, terminada, etcétera, cuando cumplía, etcétera. Bueno. Luego lo primero que hicimos fue preparar las plantillas del proyecto en Archicad y lo primero que hicimos fue pruebas de interoperabilidad. En Revit también estábamos al mismo tiempo haciendo las plantillas y levantamos con la aplicación que habíamos hecho hace unos años unos modelos de los edificios y comprobamos que al importarlo de Revit a Archicad a través de IFC funcionaba todo correctamente, se iban a su sitio, que era lo que ocurrió, trajimos la nube de puntos y vimos que más o menos funcionaba. Y a la inversa, estas cosas verdes que veis eran geometrías sencillitas que hicimos rápidamente en Archicad para ver si al exportarlo a IFC iba a su sitio en Revit y a Vincolab y a todo lo demás. Pruebas de interoperabilidad se empiezan en el minuto cero. Hay que ir comprobando que todos los software encajan o entregan su entregable, su documentación, exactamente donde uno espera que acabe estando. Te llevas unas sorpresas tremendas. La presa en Vincolab flotaban 300 metros por un problema que hay de georreferenciación, bueno, georreferenciación no, de exportación a IFC desde Archicad y desde Revit. Es un lío, ¿vale? Entonces, esas pruebas hay que hacerlas desde el minuto 1 y estar continuamente desarrollando pruebas de interoperabilidad. Bueno, esta es la georreferenciación de la plantilla de proyecto en Revit, que es también una aplicación que hicimos nosotros hace años. Y bueno, aquí esto es la Escuela de Arquitectura de Coruña. Aquí teníamos reunión de coordinación todas las mañanas y todas las tardes. Y bueno, pues este es en Revit ya, la nube de puntos, me parece que la habíamos encajado aquí y empezamos a probar las plantillas. Este era el día 3. Las tarjetas iban avanzando, las tarjetas de tareas pendientes iban moviendo a tareas en curso terminaban y pasaban aquí, y las tareas terminadas, una vez verificadas, pues algunas tareas se tenían que anular porque siempre pecamos de planificar mal y nos pasamos de ambiciosos, y algunas cosas pues las tuvimos que anular. Y el plan de ejecución BIM no es un documento fijo que en la Biblia, continuamente, está en continua evolución. Esta ya era en el tercer día y vamos por la versión 6. Al final hemos hecho 9 versiones del plan de ejecución BIM. Es un documento que está cambiando continuamente. Bueno, esto que estáis viendo es un modelo de Revit.
Yo creo que, ¿cómo es la estructura legal de este colegio? ¿Es como el colegio de arquitectos que cada territorio tiene entidad jurídica pública o es nacional? Uno nacional. Entonces tenemos un convenio de colaboración en materia BIM. Entonces vosotros estas aplicaciones las podéis utilizar, ¿vale? En la página de BIMail os la podéis descargar y usarla. Sirven básicamente para hacer kilómetros y kilómetros cuadrados de topografía usando los datos públicos que hay en el Instituto Geográfico Nacional, en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea y también usando los datos de la Dirección General del Catastro. Es cojonudo, tenemos un montón de datos gratis y los podemos usar cuando queramos. Entonces nos levantamos, claro, nuestro objetivo era esto, pero esto sin la presa no se entiende. Y claro, la presa sin el estanque, sin el embalse, pues tampoco. Entonces modelamos 9 kilómetros cuadrados. Lo dividimos en 3×3 sectores de 1 kilómetro cuadrado, que es una cosa que Revit se traga más o menos bien. Bueno, nosotros estamos haciendo edificios pequeñitos y Revit, Archicad, que son software de modelado BIM para edificación, nos venían bien. Pero aún así modelamos casi 10 kilómetros cuadrados. Esto está generado matemáticamente con esas aplicaciones que podéis utilizar si os interesa, ¿vale? Al mismo tiempo que se empieza a trabajar, pues hay que empezar a montar los modelos federados. Se empieza desde las etapas tempranas. En este caso es Vincolab, Vincolab Zoom, que es un software que está muy bien, es gratuito, con algunas limitaciones, y que te permite leer todos los modelos IFC que van generando los diferentes software. En este caso hay cargados aquí 4 sectores de los 9 que al final tuvo el modelo de Revit, exportados a IFC, ¿vale? Con toda la zona del embalse, y los edificios que están por aquí flotando porque no se habían terminado las otras fases, pues ya se van ensamblando. Es decir, los modelos federados no se montan al final, se montan al principio y se va viendo cómo todo va creciendo y va ensamblándose, ¿vale? Este software sirve para chequear la calidad de los modelos IFC que se generan con las plataformas de modelado propietaria. Uno de los usos BIM que habíamos implementado era la fabricación digital. Entonces, en la Escuela de Arquitectura, Pepe era el codirector del curso conmigo. En la Escuela de Arquitectura de Coruña tienen un montón de máquinas de fabricación digital. Fresadoras de control numérico, máquinas de corte láser, tienen impresoras de resina. Wow, es una chulada. La verdad es que todo el mundo queríamos bajarnos al laboratorio y nadie quería dibujar. Y entonces hicimos con los modelos digitales, utilizando VCAD y Slicer for Fusion, utilizamos plantillas digitales y se mandan a las máquinas de corte. Entonces, aquí lo hicimos con espuma, ahora está saliendo en estos días el modelo de corte láser, que se tarda demasiado en hacerse, y vamos viendo cómo se va creando el modelo. Es chulísimo ver cómo se hace una maqueta de manera automatizada. Bueno, lo que estáis viendo aquí ya es Revit, es el modelo, los principios del modelo estructural, donde, bueno, pues tenemos una estrategia, yo creo que bastante sensata en cuanto a la realización de modelos, donde hay una jerarquía de modelos de referencia que luego se heredan en los modelos de arquitectura estructural, se monitorizan niveles, etcétera. Y bueno, pues aquí lo que estáis viendo de fondo es la nube de puntos del escáner láser, la nube de puntos interiores, con los niveles que fuimos extrayendo de ella y que venían en la plantilla o en el modelo de referencias de niveles. A partir de la nube, esto no se ve muy bien en este proyector por la luz que hay aquí arriba, pero bueno, aquí hay unos pilares, los pilares, esto era, claro, en el año 63 la mano de obra era barata, y entonces lo que eran caros eran los pilares, entonces podías optimizar las secciones y tal, porque bueno, la mano de obra, pues claro, hoy en día eso es impensable. Y eran unos pilares complicados porque tienen una sección trapezoidal en la base y trapezoidal invertida en la coronación. Y entonces modelar eso pues era un poco complicado. A partir de la nube de puntos pudimos calcar un poquito por dónde iban las secciones y bueno, pues tuvimos que desarrollar familias ad hoc, familias de contenido ad hoc para poder modelar estos pilares que estás viendo aquí en la imagen. Es divertidísimo, la verdad es que disfrutamos como enanos y encima nos han pagado. Bueno, esto es la parte más divertida, fue modelar esto. No sabíamos cómo hacerlo, porque los arquitectos no hacemos presas, pero vamos, divertidísimo. Resulta que en el año empezamos a tirar de hemeroteca y sacamos un montón de planos del año 63, que ya los enseñaremos, y los calcamos. Y resulta que había una definición de los radios de curvatura por tramos de la presa. Pues no sabíamos cómo se generaba eso nosotros, y luego una definición de algunas secciones, y todo en la planta estaba representado con las curvas de nivel. Al principio habíamos asignado esta parte a Allplan, pero Allplan se lleva muy mal con las nubes de puntos, así que si tenéis que digitalizar algo, no uséis Allplan. Tuvimos que cambiar la estrategia a mitad y cambiamos la parte de modelado de la presa a Archicad, y dejamos la Torre Tomás a Allplan. Archicad se lleva bastante bien con las nubes de puntos y tiene unas capacidades de modelado francamente buenas. Lo que pasa que incluso así le costó bastante conseguir modelar esta superficie topológica, era bastante complicada.
Usamos en una primera instancia como ayuda las capacidades de modelado adaptativo de Revit, que son francamente buenas, pero ya al final del proceso conseguimos modelarlo de manera nativa en Archicad sin tener que mezclar dos software para el mismo objeto. Al final, lo que estáis viendo aquí superpuesto es el trazado de la sección original de una publicación del año 63, esto está hecho en Archicad, y las radios de curvatura en cada cota, sacado de una publicación de, no me acuerdo, una revista del Ministerio de Obras Públicas y Transporte del 63, era una pasada aquello. Bueno, con todas las cotas, la verdad es que nos asombramos de la precisión de esas publicaciones tan antiguas, porque luego cuando modelamos el tema superpusimos la nube de puntos con el trazado teórico del año 63. Aquí coincidía perfectamente y aquí se iba nada. O sea, vosotros estaréis acostumbrados, pero los arquitectos no estamos acostumbrados a esta precisión. Nos quedamos alucinados, la verdad es que sí. Y luego el viernes vino un ingeniero de caminos y nos explicó, nos dijo que le había hecho su tesis doctoral sobre la presa de Belesar y los problemas que habían tenido usando hormigones expansivos. Por lo visto, la presa está creciendo de volumen continuamente desde los años 60 y ha tenido varias reparaciones muy agresivas que incluyeron el corte, que nosotros pensamos, le habrán hecho una junta y tal, y dicen, no, la habían cortado de lado a lado en varios sitios para aliviar las tensiones de la expansión y las habían rellenado posteriormente con, no sé cómo. Y fue la verdad es que una charla interesantísima. Ojalá ese ingeniero se hubiera podido unir al equipo antes y hubiéramos, aprendido mucho más. La verdad es que fue un trabajo divertidísimo. El día, ¿esto cuándo es? Este es el día 4, bueno, pues avanzaban las tareas con lo... fíjate, el día 4 ya llevamos 45,8 gigas de información generada entre las nubes de puntos, los modelos de RICAD, modelos fotogramétricos, todos los modelos BIM, es decir, empiezan a moverse una cantidad de datos brutal. Esto no es AutoCAD, ¿eh? Lo digo porque empecéis a preparar, si vais a dar el salto al BIM, capacidades de almacenamiento importantes. Bueno, en este caso es avances en el modelo estructural, aquí estaba superpuesto el modelo estructural con la nube de puntos, ya habíamos replanteado la rejilla estructural, habíamos replanteado los sistemas de coordenadas conforme había especificado el plan de ejecución BIM, ya se empezaron a ver secciones de la estructura y pues el modelo fotogramétrico del Lumion pues empezaban ya a tener buena pinta. Esto que estáis viendo ya es el modelo de la Torre Thomas en Allplan. Aquí, aunque veis la nube de puntos, en realidad la nube de puntos es como si fuera una imagen pegada. A Allplan le cuesta bastante ser operativo a partir de nubes de puntos. Es una decepción que nos hemos llevado los que no lo conocíamos, pero por otro lado tiene unas capacidades de modelado que se desacopla de las categorías que me ha encantado. La capacidad de modelar geometría independientemente de la categoría, es decir, que son dos capas que confluyen luego al final en un mismo resultado, eso de Allplan me ha encantado. Aquí siempre nos peleamos, siempre estamos discutiendo de si el muro este de aquí es un muro estructural o es un muro de cerramiento, el de atrás, porque de lo que se trata es de tener un modelo ordenado, ¿vale? En el plan de ejecución BIM recogen todo lo que se te ocurre en ese momento, pero hay muchas cosas que se escapan y al final, para mantener la higiene de los modelos, hay muchas tareas de revisión, coordinación, esto donde es mejor colocarlo y tal, para que mantener esa higiene inicial. Una vez que el modelo estructural se termina, pues rápidamente se exporta a IFC, se exportan los modelos fotogramétricos para ver cómo queda y luego la segunda semana pues se vinieron a Murcia a trabajar. El plan de ejecución BIM pues ya iba por la versión 6, iban subiendo los archivos. Aquí en el modelo estructural ya empezamos a colocar el resto de elementos, el modelo de particiones empezaba a avanzar. Aquí está el agujero que te lleva al infierno. Esto es un ascensor que baja 330 metros, tarda 3 minutos y pico en bajar a las fosas y nos quedamos alucinados cuando nos metieron allí. Es como una catedral, o sea, no sé si habéis estado dentro de una bóveda de esas dentro, yo no lo había visto, es como una catedral debajo de la tierra, me quedé impresionado, bueno, todos nosotros. Fue divertidísimo. Bueno, aquí ves cómo es el flujo de trabajo para modelar, digitalizar un activo a partir de los datos de nube de puntos con los que se cuenta. En este caso, la nube de puntos sí que procedía de escáner láser, una nube de puntos más precisa. Lo que pasa que por problemas de tiempo la nube no estaba coloreada ni tenía el High Dynamic Range, no lo tenía, se tuvo que desactivar porque la diferencia era de estar 2 minutos y medio de tiempo por punto de escaneado a 8 minutos y medio y no era o calidad o cantidad y necesitamos digitalizar todas las plantas, tiramos por la base de la cantidad y luego nos costó, Dios y ayuda, entender esa nube de puntos, era más difícil. Entonces siempre que podáis pedir calidad, aunque tarden más, si os lo podéis permitir.
Bueno, este es el modelo de la presa ya con la parte de los aliviaderos y todo digitalizada, y la fotografía sacada con los drones, para que sea que el modelado fue bastante bueno. Esta es la práctica que le pusimos a los alumnos. Y esta foto es chulísima, es una mezcla de la nube de puntos y las secciones de modelado conforme iban saliendo en Archicad. La verdad es que Archicad nos ha sorprendido a todos, una herramienta magnífica para modelar geometrías complejas. Aquí ya estábamos en el modelo de la envolvente con el modelo estructural, tareas en progreso. Esta foto también es muy bonita. Esta es la nube de puntos superpuesta con la geometría de la presa conforme la íbamos modelando y vamos, magnífico. Además, la coincidencia de las secciones documentadas en las publicaciones del 63 con la realidad digitalizada con los drones, sorprendente. Vamos, a mí como arquitecto me ha sorprendido. Este ya es el modelo federado de Revit que utilizamos para coordinar todas las diferentes piezas. Al final hemos hecho unos 30 modelos. Este es el modelo de la presa. El modelo de la presa tiene otra parte, otro submodelo por los muros que contienen las aguas por allí detrás. Este es el modelo de la torre de aspiración y aquí está el modelo del edificio de control, que iba a ser el objeto inicial de nuestro trabajo, pero al final ha sido otra parte más porque la presa pues tiene casi más protagonismo que la parte del edificio, aunque hayamos dedicado más medios. Bueno, todo el terreno está digitalizado es un modelo matemático también, igual que los edificios de todo el sector. Y estos ya son modelos de fabricación digital. En este caso es el Cura, es para un modelo a escala STL, para impresión 3D. Y también usamos un modelo para el fresado, el VCAR, que produce este tipo de maquetas. Como no nos cabía en un solo tocho de madera, pegamos 2 trozos de madera para poder sacar con la escala vertical que nos interesaba el modelo de fabricación. Esto se lo mandó Pepe a los alumnos, porque estábamos ya en Murcia cuando lo pudimos sacar, los modelos STL terminados, y se lo mandó a los ¿cómo se llaman? Los alumnos que están, los becarios, a los becarios para que lo imprimieran, y entonces nos mandaron las fotografías, están por ahí detrás. Luego usábamos otra herramienta de corte láser, Slicer for Fusion, hicimos costillas de la presa para cuando se hace con cartones o con... No me acuerdo cómo se llama el material este blanco que tienen, se pasa en el corte láser, te da un montón de rodajas, tú le metes el grosor del material y él te hace todas las rodajas y te va poniendo los agujeros para los pasadores para levantar la maqueta digital de manera bastante sencilla. Y esto que estáis viendo ya, el modelo de Lumion con todas las piezas ensambladas, ¿vale? Hicimos un pequeño, para explicar a los que seguían el taller, cómo estaba hecho todo el tema, cómo se ensamblaban, flujos de trabajo para que la realidad virtual fuera interesante, o sea, se produjeran buenos resultados. El día 8, esto fue chulísimo, la sala de control nos alucinó. Yo nunca había visto una sala de control de una presa. No es tan uso, porque hoy en día con las herramientas digitales se hace todo a distancia. Pero cuando cuando entramos aquí, esta es la foto de verdad, era como lo de Homer Simpson de la central, era alucinante. Y excedía nuestro trabajo. Pues se puso Amparo a modelar esto y la pusimos en lo del Star Trek porque era clavado, nos daba la sensación. Nosotros que somos del sector de la construcción, cuando vimos eso, pues nos encantó. En la parte industrial de las instalaciones es una maravilla. Luego estuvimos haciendo ajustes del ensamblaje del modelo IFC de la presa en el modelo topográfico de Revit, había que hacer recortes y tal. La escalera está de aquí, una escalera muy compleja colgada, nos llevó Dios y ayuda a modelarla en Revit, la verdad es que ha sido bastante complejo. Incluso con la ayuda de las 9 puntos, modelar elementos tan difíciles, o sea, tan cambiantes es complicado. Incluso tuvimos que generar objetos, familias paramétricas para poder adaptarla a las diferentes situaciones, pues los peldaños eran todos diferentes, la escalera no es recta, va inclinándose en cada tramo, una locura. También tuvimos que buscar estrategias de modelado de los muros cortina. Esto hubiéramos preferido modelarlo con la herramienta de ventana, pero por tiempo lo que hicimos fue utilizar la herramienta de modelado de muro cortina de Revit, que nos da bastante flexibilidad y un resultado bastante bueno en poco tiempo. El resultado es bastante bueno al final y da el pego, ¿vale? Porque teníamos ahí un día y medio para hacer esto. Y luego, pues al final el modelo de producción son planos, hay que sacar planos. Y bueno, sacamos algunos planos de situación, aquí no se ven, ahora sí que os lo pongo. Y este es el día 9, pues la sala de control se terminaron la parte de los falsos techos para las instalaciones. Este es el modelo que se proyectó de una malla en rinoceros usando también Grasshopper. Nos había dado problemas en el modelo de fabricación digital y al final Pepe se dio cuenta que podía lanzar una malla topográfica desde arriba que se adaptara al modelo STL, limpiar la malla, procesarla y generar un tramado más limpio para el slicer y funcionó mejor.
También, como trabajar 10 horas al día nos dejaba un montón de tiempo libre, a Evelio, que estaba con Allplan, se le ocurrió probar el Edificius, que es un programita muy asequible de modelado BIM para edificación, sobre todo, y nos sorprendió. La verdad es que era el software que con más solvencia movía toda la información gráfica que había dispuesta a la vez en los modelos federados. Nos sorprendió y el resultado era bastante bueno. Sí que Edificius se mostró bastante solvente en esto. No modelado nada con Edificius, pero moverlo lo movía bastante bien. Bueno, aquí exportación, criterios de exportación de Revit a Lumion para producir el modelo de realidad aumentada y realidad virtual, recortes topográficos para la presa, lo que es la huella que la presa deja en el terreno. Y ya el último día, pues algunos temas más de fabricación digital, esto es Grasshopper. Grasshopper es un entorno de programación visual para Rhino. Y bueno, pues esto es el modelo de la torre vinculada hecha con Allplan. Este es el modelo de la presa terminada totalmente en Archicad, incluso con la fuentecilla esta y las torres de contrapeso de los... ¿cómo se llama esta parte de aquí? Yo que no, esto no lo hice yo. No me acuerdo, en la parte por la que sale el agua. Aquí hay dos, los aliviaderos, eso. Pues esos son, ahí se cuelgan las compuertas, los pesos de las compuertas y tal. Y bueno, la verdad es que es sorprendente con Archicad, con la capacidad para modelar geometría compleja. Luego había virguerías, o sea, es que en los años 60 pues el diseño se lo tomaba muy en serio. Las paredes de las oficinas estaban dibujadas con unos cristales moldeados curvos, como si fueran de uralita, y eso lo hicimos en Revit. Fue divertidísimo, pero fue una tortura. Modelamos, solo nos dio tiempo a modelar el modelo de PCI, de protección contra incendios, y un poquito de iluminación. Pero bueno, a ver si con más tiempo hubiéramos hecho todo. Pero bueno, fue muy divertido. Y la escalera al final la pudimos terminar, ¿vale? Aquí está mezclado con la nube de puntos, se ve muy mal, tiembla mucho la imagen, pero bueno, este es el resultado de la escalera modelada en Revit, una escalera bastante complicada. Y las pruebas de interoperabilidad finales, o los resultados finales de BIM con Lab Zoom, esto lo que estáis viendo son IFCs, ¿vale? Aquí tenemos el modelo topográfico, se hizo en Revit, el modelo del edificio de control se hizo también en Revit, todo exportado a IFC, la presa se hizo en Archicad, exportado a IFC, la torre de toma se hizo en Allplan, exportado a IFC, y todos los resultados exportados dan como resultado un modelo federado de coordinación hecho en IFC, que es lo que van a pedir las administraciones públicas, y en este caso se utiliza una herramienta gratuita de visualización que está muy bien, que es el Vincolab, y que sirve para revisar la calidad de los modelos IFC. ¿Vale? Estos vuelven a ser imágenes de Vincolab, de detalle. Bueno, lo nuestro era esto, que es lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que nos animamos. Y bueno, entregables de planos, todo al final, esto es para sacar planos también de manera convencional. Y bueno, alguna imagen de realidad aumentada, ya esto es un modelo infográfico, un modelo matemático, aquí no hay nada de drones ni de fotografía, salió bastante bien. Bueno, algunas imágenes de Lumion, metiendo el entorno, la verdad es que quedaron bastante bien. Y luego esta mañana, esta es la que es la más chula quedó para mí. Esta mañana Nacho ha terminado los vídeos que no nos dieron tiempo a terminar y... bueno, esto. Lean. Me imagino que esto vosotros lo hacéis más que nosotros los arquitectos. Y es que después de cada trabajo hay que anotar todos los errores que has cometido para aprender de ellos y en el siguiente proyecto no cometerlos. Nosotros vamos a entregar toda la documentación, todo es todo, incluyendo los canales de Slack y el canal y el espacio de trabajo de Trello. En el canal de Slack es como el WhatsApp, ¿vale? El WhatsApp a nivel profesional no se puede usar, eso es para los padres del cole, pero el Slack sí que se usa para... El Slack, si a nivel profesional, ¿lo usáis? ¿Slack? Sí, ¿no? ¿No? ¿Sabéis lo que es Slack? Es el WhatsApp profesional. Está muy bien porque hasta 10.000 mensajes es gratis. Bueno, pues los clasificas por temas y uno de ellos siempre debe ser Lean BIM, ¿vale? Es donde apuntas todos, uno siempre se equivoca, es imposible acertar siempre se equivoca. Lo importante no es equivocarse y arreglarlo, que lo es, sino documentar el error. Porque si lo documentas, al siguiente plan de ejecución BIM vas sin el error y poco a poco lo vas haciendo mejor. Entonces, lo mejor de estos flujos, de estos procesos es aprender de los errores. De los aciertos nunca se aprende, pero de los errores siempre. Entonces, siempre tener un canal de Lean BIM donde todos los que intervienen apuntan las posibilidades de mejora para que todos los miembros aprendan cómo hacerlo mejor la siguiente vez. Entonces, cuando lo hemos publicado en las redes sociales, todo el mundo está deseando, más que el trabajo, leer esto, todas las conclusiones para mejorar nuestro flujo, que va a ser muy interesante.
Y bueno, eso es el tema. El vídeo lo tengo aquí, os lo pongo y acabo yo, que os lo he dicho que era un mazo, pero bueno. Lo ha terminado Nacho esta mañana. ¿Se ve? Le voy a quitar el sonido. Funciona. ¿Dónde está esto? Bueno, Lumion ha sido una herramienta que hemos utilizado para, podríamos usar Twinmotion, bueno, Lumion es un software muy solvente para esto. Este es el vuelo de dron que hicimos, es flipante esto, vosotros estáis acostumbrados, pero nosotros no, nos encantó. Y este es el modelo digital. O sea, el otro es real y este es el modelo digital. Este es el modelo real y este es el modelo digital. Este también es el modelo digital. La verdad es que nos lo hemos pasado como enanos. Esto ha sido divertidísimo. Eso nos ha costado un huevo entender la geometría. A nosotros que hacemos cosas rectas, nos ha costado, pero vamos, lo hemos pasado muy bien. Bueno, nos ha faltado lo del agua de salida, que no nos dio tiempo, ¿vale? Eso nos ha faltado, pero bueno. Esta parte de aquí no la hemos hecho. Y eso era lo que teníamos que hacer, el edificio, pero lo hemos también dejado a medio, nos han faltado cosas, nos han faltado instalaciones. La verdad es que el BIM que te permite luego hacer estas cosas, a los clientes lo entienden muy bien. Cuando un político o un cliente particular tiene que entender lo que le estás intentando explicar, esto ayuda a vender la idea y a que lo entienda. Bueno, esta ha sido en Murcia, algunos de los que estábamos en el equipo y que los otros estaban en directo. Bueno, ya está. Yo termino aquí, os dejo con idea de ingeniería. Espero que os haya gustado. Y bueno, la ponencia completa es la que os ha entregado, ¿no?, Rafa, las 152 diapositivas. Yo solamente me he quedado con una selección de unas 70 o así, para que no se hiciera demasiado extenso el tema.